El diario de Raskolnikov, de Fedor Dostoyevsky. 16 de junio. Anteayer empecé mis anotaciones y estuve trabajando en ellas 4 horas. Será un documento, un ajuste de cuentas. Nadie descubrirá estas hojas. El alféizar de mi ventana puede levantarse sin que nadie lo sospeche. Así ocurre desde hace bastante tiempo y hace mucho que yo le descubrí. En caso necesario, se le puede quitar y volver a poner, sin que nadie lo note. En ese esconderijo lo he guardado todo. He quitado 2 ladrillos para dejar un hueco más grande. Si hubiera yo empezado mis anotaciones el 10, el día siguiente al 9, no habría estado en situación de escribir nada, pues me habría sido imposible acordarme de la menor cosa. Todo parecía girar en torno mío y en ese estado he pasado 3 días enteros. Hoy todo lo veo claro y todos los detalles vuelven con absoluta lucidez a mi conciencia. Nastasia acaba de venir para traerme la sopa de coles. Durante el día no había tenido tiempo para ello, sobre todo habida cuenta de que era preciso que no se enterase la patrona. Yo comí y le devolví el plato. Nastasia no me dijo nada. Parecía como si por alguna razón estuviese descontenta. Yo había suspendido, pues, mis anotaciones en el punto en que fui a dejar otra vez el hacha en la portería y me subí a mi cuarto. Al llegar a él me tendí en el diván, asaltado de una especie de sopor. Indudablemente hube de permanecer largo tiempo en ese estado. De pronto despertóme de esa borrachera de sueño y pude cerciorarme de que iba ya avanzada la noche, pero no se me ocurrió levantarme. Por último, al despabilarme luego otra vez, me encontré con que ya empezaba a clarear. Continué aún completamente rendido y extenuado, tumbado boca arriba en el diván. De la calle llegaban unos gritos horribles, desesperados, como los que oigo todas las noches, a eso de las 2, al pie de mi ventana. Los borrachos que salen de la taberna, pensé y me incorporé como si alguien me hubiese hecho saltar de pronto de mi camastro. ¿Cómo? ¿Las 2 ya? Y entonces volvió todo de golpe a mi memoria. En un instante volví a representármelo todo de nuevo. Un minuto después me levanté asustado. Un escalofrío me corrió por el cuerpo, probablemente a consecuencia de la fiebre que ya había tenido durante el sueño. Ya de pie me entró una tiritera tan violenta que creí que iban a saltárseme los dientes, de tan fuerte como me castañeteaban. Abrí la puerta y escuché. En la casa todo el mundo dormía. Sorprendido, me pasé revista a mí mismo y al cuarto. Me pregunté cómo había podido olvidarme la noche antes de echar el pestillo a la puerta y tenderme sobre el diván, tal y como estaba, vestido y sin siquiera quitarme el sombrero. Este había rodado al suelo y allí estaba, junto a la almohada. Si alguien hubiera entrado en ese instante, ¿qué habría podido pensar? ¿Que yo estaba borracho? Sí, pero me precipité a la ventana. Hacía ya bastante claridad para que yo pudiera examinar mis ropas y cerciorarme de si no conservaban huellas visibles, lo que, por cierto, no era nada fácil. Temblando de frío, me desnudé y escudriñé de nuevo mi traje todo, hasta el último hilo. Desconfiaba de mí mismo, pues me sentía en aquel instante de todo punto incapaz de reconcentrar la atención. Así que empecé por 3 veces mi examen, pero no pude descubrir ninguna huella, salvo un par de gotitas de sangre coagulada en los bordes del pantalón, vueltos y muy raídos. Gracias a Dios, pensé, gracias a Dios. Así quedé más tranquilo. Cogí un cuchillo y corté los bordes. En ningún otro sitio pude descubrir más manchas de sangre. De pronto se me ocurrió la idea de que aún conservaba en mis bolsillos el portamonedas y los demás objetos que cogiera del arca de la vieja. Ni siquiera había pensado en sacarlos y esconderlos. Me vacié a prisa los bolsillos y lo volqué todo sobre la mesa. Un raro sentimiento sobrecogióme a la vista de esos objetos, si me los hubieran encontrado encima. Por lo demás, había perdido yo toda lucidez y de conciencia. En mi cabeza todo giraba. Luego que me hube vaciado y hasta vuelto del revés los bolsillos, para convencerme bien de que nada quedaba en ellos, fui y lo llevé todo a un rincón del cuarto, donde a prevención tenía preparado un escondrijo.
Allí estaba un tanto despegado el papel de las paredes y yo procedí a meter las cosas dentro del agujero. Quería despachar aquello enseguida, pues la vista del rimero de objetos me producía inquietud. No podía notar nada porque aquel rincón quedaba muy en la sombra, pero a pesar de todo no me pareció bien elegido aquel sitio. A pesar de que la cabeza me daba vuelta, lo comprendía así perfectamente. Por lo demás no había yo contado con que pudiera sacar de allí objetos de valor. Yo solo había pensado en el dinero, que habría sido fácil ocultar, pero podía, no obstante, hacer una cosa: buscar al día siguiente un escondrijo seguro. Rendido, volví a tenderme en el diván y otra vez me acometió un escalofrío. Maquinalmente, tiré de mi raído abrigo de invierno, que estaba encima de una silla, y me cubrí con él. Luego caí en un sueño salteado de inquietas fantasías febriles. De repente me incorporé, cual si de nuevo alguien me hubiera hecho saltar del diván. Volví a vestirme y procedí a un nuevo examen. ¿Cómo había podido yo acostarme por segunda vez sin poner orden mis ropas? Por Dios, exacto. No se me había ocurrido quitar el nudo corredizo de mi abrigo. ¿Dónde habría tenido yo la cabeza? En un registro habrían dado con él. Dime prisa a deshacer el nudo y lo hice en menudos pedacitos que arrojé debajo del diván. Aquellos hilachos de lana no podían en ningún caso inspirar sospechas. ¿Había aún algo comprometedor? Quedéme rígido mirándolo todo y me esforcé por reconcentrar todos mis sentidos. El temor me torturaba. Podía suceder que estuviesen mis ropas manchadas de sangre. Quizá aquello de que no se veían huellas fuese alucinación mía. Tan fuera de mí estaba y tan incapaz de todo pensamiento que no podía descubrir nada. Estaba evidentemente a punto de perder el juicio. De pronto vi a mis pies en el suelo los bordes recortados de mis pantalones. Señor Dios, ¿cómo era posible que los hubiese tirado allí de aquel modo? ¿Dónde debía esconderlos? ¿Debajo de la cama? Imposible. ¿En la estufa? Pero si allí sería donde primero registrasen. En aquel momento daba un rayo de sol en mi zapato del pie izquierdo. Fijé en él la vista y noté algunas gotitas de sangre en el calcetín, que el calzado roto dejaba ver. Rápidamente me quité el zapato. De seguro son gotas de sangre. De fijo me habré manchado también el zapato al andar sobre la sangre. Me puse enseguida a repasar los dos zapatos, pero no noté nada. ¿Qué debía yo hacer ahora? ¿Cómo podía borrar las manchas de sangre? ¿Lavándolas? No. Era mucho mejor salir a la calle y arrojar la prenda en algún sitio. Sí, eso es lo mejor, pensé, y volví a dejarme caer en el diván. Profundo abatimiento apoderóse de mí al reconocer que ni siquiera era capaz de esconder las cosas. Otra vez me entró escalofrío. Largo tiempo, varias horas. Me estuvo persiguiendo la idea de salir de casa y arrojarlo todo por ahí fuera, pero, no obstante, continuaba tendido. Cuando tuve la fuerza de voluntad necesaria para volverme a cubrir con el abrigo, no lo sé. Sea como fuere, me desperté muy entrada ya la mañana y oí que llamaban recio a mi puerta. Parecía exactamente como si quisieran echarla abajo. A todo esto, sentía yo medio inconsciente, torturado por angustiosas pesadillas, como el cuerpo me ardía en fiebre. Llamaban cada vez más recio. Me incorporé. «¡Vamos, levántate! ¿Vives todavía o te has muerto?» «No haces más que dormir», gritó Nastasia. «Te pasas el día durmiendo como un perro que no tiene nada que hacer». «Pero si quizá no está en casa», opinó el portero. «Diablo, ¿qué querrá el portero?», me levanté rápidamente. «Pero, ¿quién sino él pudo haberle echado el pestillo a la puerta? Para que vea usted, ahora se encierra y tiene miedo de que le puedan raptar. Pero abre, levántate». «Santo Dios, nunca ha venido Nastasia a despertarme. ¿Y qué querrá de mí el portero?». Me incliné y levanté el pestillo. Mi cuarto solo tenía 3 pasos largos, de suerte que yo podía abrir la puerta desde el diván, sin levantarme. Verdaderamente allí estaban, delante de mí, el portero y Nastasia. Nastasia me miraba de un modo especial, en tanto yo contemplaba al portero con la desesperación en el alma. Él me tendió en silencio una hoja de papel gris, sellada. «Una citación de la policía de parte del comisario», dijo. «¿De la policía?» «Sí, tiene usted que ir allá». «¿Para qué?».
¿Cómo quiere usted que yo lo sepa? Tiene usted que ir. Vaya y en paz. Yo le encontraba un aire extraño. Inspeccionaba el cuarto con los ojos y se hacía el remolón para irse. Pero si estás enfermo, dijo de pronto Anastasia y me miró tensa y fijamente. También el portero volvióse otra vez hacia mí. Mire usted la fiebre que tiene. Yo callaba y contemplaba fijo la hoja sin abrir. ¿Ve usted? Repetía Anastasia. Sigue tumbado, dijo luego, al notar que yo quería levantarme. No vayas allí, estás enfermo. Pero, ¿qué es lo que tienes en la mano? Entonces fue cuando me di cuenta de que aún conservaba entre los dedos los bordes del pantalón, los calcetines y demás pingajos. Me había quedado dormido sin soltar todo aquello. Luego, al reflexionar sobre el episodio, recordé que al despertarme de mis pesadillas de fiebre, había apretado convulsivamente aquellos harapos y me había vuelto a amodorrar con ellos. Mire usted qué pingajos se ha reunido ahí, y con esos trapos se ha dormido, como si fueran un preciado tesoro. Nastasia se echó a reír, se reía por todo. Yo me cubría hasta la cabeza con mi abrigo y así avisoraba atentamente a Anastasia. No obstante no encontrarme en estado de recapacitar, comprendía, sin embargo, que no se habla en ese tono a un individuo al que van a meter en la cárcel, pero ¿qué querría de mí la policía? ¿No quieres tomar un poco de té? ¿Te traigo una taza? No, voy a salir ahora mismo, dije. Pero, ¿vas a bajar solo la escalera? Bueno, como quieras. Salió del cuarto. Maquinalmente rasguilló el volante y leí. Hube de tardar mucho en enterarme. Era una citación vulgarísima de la comisaría para que me presentase allí aquel mismo día, a las 11. Dejé caer los brazos. Transcurrieron 5 minutos. Aquello podía ser un ardid. Quizás se propusieran atraerme a la comisaría. Yo hasta entonces no había tenido nunca lío con la policía. Pero, de otra parte, ¿qué podía significar aquella citación? Sea como fuere, iré sin falta. Dios de los cielos, me arrodillé para rezar, pero di enseguida un salto y empecé a vestirme a prisa. Me puse el sombrero, pero me sentía muy angustiado al salir de mi cuarto y bajar la escalera. En aquel momento recordé que todos los objetos robados los dejaba en el escondrijo. Me detuve, pero me entró una desolación tan sin esperanza que maquinalmente proseguí mi camino. Que pase lo que pase, pensé. Mis tormentos eran simplemente insoportables. Me sentía completamente incapaz de luchar. Primero darse cuenta, me dije. Por lo visto, han debido de verme pasar por delante de la comisaría al volver anoche, después del hecho. Seguramente todo esto es raro, pensé en tanto salía a la calle. El sol me cegaba de tal modo que los ojos me escocían. Todo me parecía que daba vueltas a mi alrededor, como suele ocurrir cuando, teniendo fiebre, sale uno al aire. Parecíame como si en mi cabeza fuese a estallar una bomba. Tropecé varias veces y choqué con algunos transeúntes. Si me preguntan, lo confieso todo, pensaba. No confesaré nada, absolutamente nada. Esos pensamientos se arremolinaban en mi mente en tanto me acercaba a la comisaría. Temblaba en la expectación de lo que fuera a ocurrir, desde la cabeza hasta los pies. La comisaría estaba a unos 400 pasos de distancia de mi alojamiento. Sabía yo dónde estaba, pero no había estado en ella nunca. En la puerta me tropecé con un mujik que, con un cuadernillo en la mano, bajaba la escalera. Aquella escalera conducía, pues, a las oficinas. Subí por ellas. Entraré. Me pondré de rodillas y lo confesaré todo. En el cuarto piso, una puerta a la izquierda daba paso a la comisaría. Estaba abierta de par en par. Entré y me detuve en un recibimiento donde estaban plantados 2 mujikis. Allí hacía un calor sofocante, todavía más que en la escalera. El tufo de las paredes recién pintadas me quitaba la respiración. Aguardé un momento y después me decidí a penetrar en el cuarto contiguo. Algunos empleados, apenas mejor vestidos que yo, estaban sentados detrás de sus pupilas. Me dirigí a uno de ellos. ¿Qué quieres? Yo le mostré mi citación. ¿Es usted estudiante? Preguntóme después de lanzar una rápida mirada al documento. Estudiante. Me miró con curiosidad. Pues diríjase usted al jefe del negociado, que está ahí, rezongó señalándome el último aposento. Pasé a aquella habitación que, con ser ya de por sí bastante chica, estaba además atestada de público. Había allí gente mejor vestida que en los otros cuartos, y entre ellas hasta 2 señoras. La una de luto,
producía una pobre impresión. Estaba sentada frente al jefe y escribía algo bajo su dictado. La otra, bastante bien formada, con la cara sanguínea, colorada, vestía con elegancia llamativa. Estaba un poco aparte y aguardaba. Había allí también otros dos sujetos, con capotes bastante raídos, un comerciante que olía mucho a vino y lucía un chaleco de raso, sumamente pengoso, y un extranjero, más otras 3 personas, que ya no recuerdo. Iban y venían transversalmente por la sala. Era aquello un constante flujo y reflujo. Le presenté al jefe mi volante, me miró de soslayo y dijo: «Inmediatamente, aguarde usted un momento». Luego volvióse otra vez hacia la señora. «Por lo visto no se trata de eso», díjeme enseguida. Poco a poco fui recobrando la lucidez. Me hicieron aguardar un buen rato. Algunos detalles secundarios hubieron de chocarme y entretener mi atención, en tanto otros los pasé completamente por alto. Con especial atención observaba yo al jefe del negociado, tratando de adivinar sus pensamientos mediante la lectura de sus facciones. Era un hombre joven, de unos 25 años, de aspecto bastante simpático y vestido con rebuscada elegancia. Llevaba el pelo partido con rayas sobre la nuca y muy untado de cosmético. En sus dedos, bien cuidados, brillaba muchedumbre de sortijas, una cadenilla de oro de la que pendían unos impertinentes. Serpeaba por su chaleco, hasta llegó a cambiar con el extranjero algunas frases en francés. No en absoluto va a hablarme de eso, pensé yo. Y me puse a observar ahincadamente su rostro para penetrarle y adivinar su opinión sobre mí. «Pero tome usted asiento, Luisa Ivanovna», díjole a la señora, llamativamente vestida, de la cara colorada, que por lo visto no se atrevía a sentarse. «Ich dank», dijo ella por lo bajo, y se dejó caer en una silla. Su falda de seda rumoreó. La contemplé atentamente. Su traje, azul claro, guarnecido de encaje blanco, inflábase como un globo y cogía casi media habitación. Sentía ella ocupar tanto espacio y, a pesar de su simpática sonrisa, daba una impresión de inseguridad. La señora de luto había despachado ya su asunto y se levantó. De pronto apareció, armando mucho ruido, un oficial de facha fanfarrona que a cada paso subía y bajaba los hombros. Arrojó su gorro, adornado con una escarapela, encima de la mesa y se desplomó en un sillón de respaldo. Al verlo, levantóse la señora elegante y le hizo una reverencia. El oficial no le consagró la más mínima atención, pero ella no se atrevió ya a sentarse en su presencia. El oficial aquel era el ayudante del comisario. Me miró de soslayo y me lanzó una mirada de indignación. Yo iba vestido verdaderamente de un modo que daba grima, y toda mi persona ofrecía también un deplorable aspecto. Tenía fiebre y estaba enteramente calado de sudor. «¿Qué busca usted aquí?», gritóme, al notar que su despectiva mirada no me había intimidado lo más mínimo. Aquella interpelación me tranquilizó hasta cierto punto. «No sabe nada». «Me han mandado venir. Me han enviado una citación», dije, temblando de enojo. Su insolente gesto me había ofendido hasta tal punto que aún ahora mismo me maravillo. «Este es el estudiante al que le reclaman dinero», explicóle el jefe del negociado. «Acérquese usted más», díjome luego, y tendiéndome un papel, me indicó en él un punto. «Ahí, lea usted eso». «¿Dinero?», preguntóme. «Entonces no se trata de lo otro». «¿A qué hora le han entregado a usted la citación?», gritó el oficial, cada vez de peor humor. «La citación es para las 9, y son ya las 11 dadas». «La citación me la acaban de entregar hace un cuarto de hora», contestóle yo, alzando la voz. «Ya pueden ustedes estimarme mucho el que, estando con fiebre como estoy, haya venido sin embargo. Han debido enviarme la citación con más tiempo por delante. Ustedes ponen aquí a las 9 y yo he recibido la citación a las 11 o poco menos». «Señor, no grite usted de ese modo». «Usted es el que grita, no yo», observé con calma. «Tenga usted presente que soy estudiante y no me hable en ese tono». Apenas me daba cuenta de lo que por mí pasaba, pero no podía sufrir una lesión de mis derechos y una ofensa a mi persona. El teniente estaba tan excitado que dio un salto en su silla. «Cállese usted. Está usted en un tribunal. No sea usted descarado, señor. También usted se encuentra en un tribunal y encima está fumando un cigarrillo. Por lo tanto, es usted el que no sabe conducirse como es debido». Estaba yo tan acalorado y me había sublevado aquello de tal modo que no podía pensar en otra cosa.
Sentía que de nuevo podía respirar libremente y que se trataba ante todo de disimular lo mejor posible. Aún hoy mismo me maravilla el que pudiera yo dejar traslucir tanta sensibilidad. El jefe del negociado, que también estaba fumando, nos miraba a ambos, sonriendo. Yo temblaba todavía bajo la impresión de la ofensa que me había inferido, y también el ayudante del comisario parecía seguir enfadado. «Eso no le importa a usted», exclamó en voz recia, para encubrir su confusión. «Preste usted la declaración que le pide. Indíqueselo usted». «Alexander Ivanovich», intimóle al jefe del negociado, «han presentado una demanda contra usted. Usted no paga lo que debe. Cuidado con el mocito». El jefe abrió su carpeta y me señaló un sitio. Yo volví la espalda al teniente, cogí el documento y empecé a leer. El oficial hervía de rabia, pero yo no le hacía el menor caso. Seguí leyendo por segunda vez y no entendía palabra. «¿Qué quiere decir esto?», preguntóle al jefe. «Es una letra cuyo pago se le reclama. Puede usted hacer efectiva la cantidad con el interés y las costas o señalar un plazo determinado para hacerlo. Al mismo tiempo tendrá usted que comprometerse a no salir entre tanto de la población ni vender cosa alguna ni ocultar sus bienes. Pero oiga usted, si yo no le debo nada a nadie, eso es cosa suya. Nosotros hemos recibido una reclamación en regla con motivo de una letra protestada que usted extendió hace 9 meses a favor de la señora Sarnitsina por valor de 75 rublos. Esa es mi patrona. Eso no es cuenta nuestra». El empleado contemplaba con una sonrisa entre despectiva y compasiva, mezcla de triunfal arrogancia y de piedad, al novato que acababa de recibir el bautismo de fuego. Parecía decirle: «Vaya amiguito, ¿qué tal?». Pero yo me sentía henchido de un bienestar profundo que parecía infiltrárseme por todas las venas. No miento al decir que por un instante, quizá por un segundo, me sentí indeciblemente dichoso. Qué contento estaba. Encontré una sabrosa voluptuosidad en entablar con el jefe un largo diálogo, cual si se tratara de un amigo antiguo. Mi alma parecía derretirse de gusto. En aquel momento descargó muy cerca de mí un trueno formidable. «¡Pero qué bribona!», gritó de pronto el oficial, dirigiéndose a la señora elegante, probablemente para descargar su mal humor y volver por los fueros de su autoridad malparada por mi reproche. «Pero, ¿qué nuevo arrechucho te ha dado? Escándalo público, riña, excesos de bebida. ¿Es que quieres ir a parar a las arrepentidas? No te dije, no te advertí con toda claridad que como volvieras a las andadas se me acabaría la paciencia». Se me escurrió el papel de la mano. Confuso me quedé mirando a la señora regañada, a la que trataban con tan poco respeto. «Ilya Petrovich», empezó el jefe, pero desistió enseguida del inútil intento de tranquilizar al oficial furioso. Por lo que a la señora tan maltratada se refiere, entróle al principio un violento temblor, pero luego, de un modo admirable, a proporción que caían sobre ella insultos cada vez más gordos, fue poniendo una cara cada vez más amable. De segundo en segundo se fue volviendo más atenta y hasta empezó a poner de manifiesto cierta coquetería. Hubiérase dicho que aquellas injurias le proporcionaban un deleite. Inclinóse otra vez y aguardó pacientemente a que llegase el turno para hablar. «En mi casa no ha habido ninguna riña, señor capitán, ni ningún escándalo». Se expresaba bien en ruso, pero con marcado acento alemán y muy aprisa. «Los señores llegaron allá a eso de las 2, señor capitán. Yo quiero explicárselo a usted todo, señor capitán. Yo no tengo la culpa de nada, ni tampoco mis mujeres, pues mi casa es una casa decente, señor capitán, y solo la frecuentan señores distinguidos. Yo no tolero escándalos en mi casa». Los señores iban ya borrachos y pidieron 3 botellas de champaña. Luego fue uno de ellos y puso los pies sobre el piano, lo que no está bien en una casa decente. Me estropeó completamente el piano. Y esos no son modales. Yo le hice notar que aquello no estaba bien y él me replicó que de esa manera solía dar conciertos de piano ante el público. Luego cogió una botella y quiso tirársela a la espalda de una de las señoras, y a mí me dio una bofetada con toda su fuerza. Entonces fui yo y requerí el auxilio de Karl, el portero. Pero el caballero referido le puso a Karl un ojo pocho y otro ojo pocho a Henriette. También a mí me volvió a dar otras 3 bofetadas. Esa no es manera de conducirse, bien lo sabe Dios, en una casa decente, señor capitán. Yo me quejé a él amargamente y con lágrimas en los ojos.
señor capitán, pero él abrió la ventana y se puso a hacer el marrano asomado a la calle. ¿Cómo es posible propasarse a tanto? Semejante conducta ni se les puede tolerar a las visitas. Nunca yo, y soy la dueña de la casa, me he permitido ponerme a remedar al cerdo. Karl fue entonces y le tiró de un faldón del frac para retirarlo de la ventana, y entonces fue, se lo aseguro a usted, señor capitán, cuando se lo rompió. Él empezó enseguida a chillar y a reclamar 15 rublos en concepto de indemnización. Señor capitán, yo le di 12 rublos, pero mire usted qué desagradecido, señor capitán. ¿Qué dirá usted que hizo? Pues se guardó el dinero y luego, en medio de la sala y delante de todas las señoras, se puso a hacer aguas. Esta es mi ocupación favorita, dijo. Además, escribiré una sátira contra usted y la publicaré en los periódicos, pues yo me meto en ellos con todo el mundo. Entonces, ¿es un periodista? Oh, señor capitán, si viera usted qué hombre más grosero, hacer una cosa así en el suelo, en una casa honrada y en presencia de la señora. Bueno, no te vayas de la lengua, no sigas adelante, que ya te la daré yo a ti, casa decente. Bueno, vieja, está bien, dijo después, en tono más suave. Ya te he advertido 3 veces como vuelva a tener noticias de otro escándalo. Te pongo a la sombra, como suele decirse, mi honorable Luisa Ivanovna, con que fue un literato, un escritor, el que se hizo pagar 12 rublos por el faldón del frac. Ilia Petrovich, volvió a sonar aprocadora la voz del jefe. El teniente me lanzó una rápida ojeada. El jefe movió pensativo la cabeza. Para que se vea lo que son esos señores literatos, la mirada de Ilia Petrovich quería traspasarme. Hace poco nos vinieron con una historia análoga ocurrida en un restaurante. Un periodista pidió de comer y luego se negó a pagar, diciendo: si no se conforma usted, desacreditaré el establecimiento con una sátira. Así son todos estos señores literatos, escritores, estudiantes y demás maulas por el estilo. Uf, diablo, ¿y tú? Aguarda, que ya te daré yo casa decente, pero de una vez. Luisa Ivanovna inclinóse ante todos los presentes, hasta el suelo, y con 1000 reverencias apresuróse a retirarse. Pero en la puerta tropezóse con un guapo oficial de aspecto francote y simpático que lucía un elegante bigotillo negro. Era Nikodim Fomish, el comisario de policía en persona. Luisa Ivanovna inclinóse cuanto pudo y salióse luego con paso furtivo, saltarín de la comisaría. Otra tormenta de truenos, dijo con amistoso acento Nikodim Fomish a Ilia Petrovich. Otro remolino y otro huracán. Te tratan con todo miramiento y encima te enfureces. Desde la escalera he oído tus gritos. Bueno, ¿y qué? Refunfuñó el ayudante, en tanto se trasladaba con un montón de papelotes a otra mesa. Al andar subía y bajaba los hombros, fanfarrón. Ahí tiene usted a ese escritor, es decir, a ese estudiante, mejor dicho, a ese estudiante holgazán que no paga lo que debe, firma pagarés, se niega a mudarse y está continuamente ocasionando disgustos, y todavía se enfada el caballero porque me pongo a fumar delante de él. Comete incorrección sobre incorrección, pero véalo usted en toda su magnificencia. La pobreza no es ningún crimen, querido amigo, pero naturalmente ya se sabe que tú enseguida te inflamas como la pólvora. Amablemente volvióse a mí. ¿Es que se ha sentido usted ofendido y no ha podido contenerse? ¿No le ha hecho usted justicia? Pues es el hombre más bueno del mundo, solo que una verdadera polvorilla. Se sulfura por cualquier cosa y se pone hecho en una furia, pero luego se serena, todo se le olvida y solo queda por fin un corazón de oro. Ya en el regimiento le pusimos el mote de Teniente Polvorilla. «¡Ah, qué regimiento aquel!» exclamó Ilia Petrovich, que era muy sensible a esos halagos. Lisonjeado enarcó los hombros. «Mire usted, capitán», empecé yo, dirigiéndome al comisario, «yo estoy dispuesto a darle mis excusas al señor si es que he procedido mal. Yo soy un estudiante pobre y enfermo, agobiado de apuros. Empleé con toda intención la palabra agobiado. He tenido que suspender los estudios por no poder mantenerme, pero no tardaré en recibir dinero. Tengo en la provincia madre y hermana. Ellas me mandarán dinero y entonces lo pagaré todo. Doy lecciones, es decir, me las buscaré. Sí, seguramente lo pagaré todo. Mi patrona es una buena mujer, pero desde que se me fueron mis discípulos y dejé de pagarle 4 meses de 4, ni siquiera se digna dirigirme la palabra, ni me envía de comer. Yo no comprendo de qué letras se trata. Ella reclama el pago, pero ¿de dónde voy a sacar el dinero? Pero usted firmó la letra y se comprometió a hacerla efectiva, dijo el jefe. Permíteme usted que se lo explique todo exactamente.
atajéle rápido dirigiéndome a Nicodim Fomich. Al mismo tiempo trataba yo de granjearme a todo precio la atención de Ilya Petrovich, pero éste simulaba no interesarse más que por sus papelotes. Si usted me lo permite, le describiré punto por punto mi situación. Llevo ya viviendo 2 años desde que llegué de la provincia, en casa de mi actual patrona. En el transcurso del tiempo, mejor dicho, desde el principio, porque no he de decírselo a usted, me comprometí a casarme con su hija. Honradamente hablando, no estaba yo enamorado de ella, pero al fin y al cabo, después de todo, no puedo precisar qué fue lo que me impulsó a ello. Lo hice de un modo libre, espontáneo. Teniendo esto en cuenta, mi patrona me concedió un amplio crédito. Yo hacía entonces una vida algo ligera. Nada de detalles, se lo ruego, dijo Ilya Petrovich. Esas intimidades. Un momento, me apresuré yo a interrumpirle. Hará 1 año que murió la chica, de tifus. Ya he dicho que no estaba enamorado de ella y que antes y después siempre fui un huésped. Al mudarse mi patrona a la casa donde ahora vive, me manifestó con todo afecto y hasta con lágrimas en los ojos que tenía en mí confianza absoluta, pero que por si acaso no estaría de más que le firmara yo una letra por valor de 75 rublos. Este era el importe de lo que yo le adeudaba. Fíjese bien, me aseguró que seguiría fiándome cuanto yo quisiera y que nunca, estas fueron sus palabras textuales, haría uso de esa letra hasta que yo no estuviera en condiciones de pagarle. ¿Qué dice usted a eso? Dispense usted, pero su decisión de ahora no encuentro palabras para calificarla. Todos esos detalles sentimentales se los puede usted guardar, señor, me atajó el ayudante del comisario en tono despectivo. A nosotros no nos interesan y puede usted callárselos. Usted acaba de hacer una declaración en la que se compromete a pagar. Su novela sentimental y todas las circunstancias trágicas que con ella se relacionan nos son completamente indiferentes. Eres un grosero, refunfuñó Nicodim Fomich, mirándome compasivo. Luego retiróse, trasladóse a otra mesa donde trabajaba su secretario y se puso a revolver papeles. «¿Pero no acaba usted de escribir? ¿Qué es lo que tengo que escribir? Yo se lo dictaré a usted». Parecíame como si después de aquellas manifestaciones mías me tratase con menos consideración. «Pero si no puede usted escribir, se le cae la pluma de las manos», exclamó y me observó maravillado. «Usted parece estar gravemente enfermo». Me dictó entonces una declaración con arreglo a los términos de rúbrica. No estando en situación de pagar, me comprometo a saldar mi deuda en estos y estos plazos. No me ausentaré de la población, no venderé ni cederé a nadie mis bienes. Pero si yo no tengo bienes, esa es la fórmula oficial. ¿Me podrán meter en la cárcel?, pregunté yo en tanto cogía la pluma. Quizás sí, quizás no, opinó el jefe con indiferencia y contempló atentamente mi letra. Procure usted quedar bien con ella. De aquí hasta el plazo marcado quedan algunos días, así que tiene usted tiempo de sobra. Pero yo no me fijaba ya en él. Solté la pluma, apoyé ambos codos en la mesa y me apreté la cara con las manos. Me dolía la cabeza de un modo horrible. Parecía como si me la traspasasen con una aguja. Quise levantarme, pero me quedé como si hubiese echado raíces en el suelo. Nicodim Fomich estaba discutiendo algo acaloradamente y yo oí que decía: «Eso es imposible. Los tendrán que soltar enseguida. Piense usted un poco en la cosa. ¿Cómo iban ellos a llamar al portero si fuesen los autores? ¿Para delatarse ellos mismos? Además, que los estudiantes, así como los porteros, lo vieron pasar por delante de la portería con 3 compañeros, los cuales 3 compañeros afirman que Verscholz iba con ellos y luego los dejó para irse a la hostería. Povadichev estuvo también 1 hora ausente antes de ir a ver a la vieja, exactamente a las 8 menos cuarto. Subió allí. No tiene usted más que recapacitar un poco». «Dispense usted, los mismos muchachos que llamaron a la puerta y la encontraron cerrada, 3 minutos después, al volver con los porteros, la encontraron ya abierta de par en par». «Ahí está, es que el asesino debió de estar antes escondido en la casa. El estudiante dejó a Verscholz en la puerta. Si éste no se hubiese ido a buscar a los porteros, habría encontrado luego al criminal en el mismo sitio, pero por lo visto pudo aquel escurrir el bulto mientras ellos volvían». «¿Y cómo es que nadie lo vio? ¿Cómo iban a verlo? Esa casa es una verdadera arca de Noé», observó el jefe de su sitio. «Hay allí pillos». Yo me erguí inseguro, cogí con trabajo el gorro que se me había caído al suelo y me encaminé hacia la puerta, tambaleándome. No recuerdo ya lo que pasó después. Al volver en mí me encontré sentado en una silla. Por la derecha me sostenía el individuo del chaleco de raso. Por la izquierda tenía ante mí un hombre que me ofrecía un vaso lleno de un líquido amarillento. Nicodim Fomich me contemplaba con semblante preocupado. Yo me levanté, tambaleándome. «¿Pero qué tiene usted? ¿Está usted enfermo?», preguntóme Nicodim Fomich en tono bastante duro.
Sí, le dije y esparcí la vista en torno mío. Ya antes, cuando escribía, apenas podía tener la pluma, observó el jefe. En tanto volvía a sentarse y a trabajar en sus papeles. ¿Lleva usted mucho tiempo enfermo?, gritó Ilia Petrovich desde su sitio. Sin duda me había estado observando durante mi desmayo y retirándose a su mesa luego que volví a mí. Desde ayer, balbucí. ¿De modo que ayer no saldría usted? No, salí. ¿Y a dónde fue usted, si me permite la pregunta? Pues a la calle. Por lo demás, ¿no conocería usted casualmente a la vieja?, preguntóme de pronto, mirándome con ojos inquisitivos. ¿A qué viene esa pregunta? Haga el favor de contestar. ¿Conocía usted a esa mujer o no? No, es decir, solo muy superficialmente. Hace 3 semanas que le llevé a empeñar un reloj, dije desesperado. ¿Un reloj? ¿Tenía usted un reloj? ¿Qué clase de reloj era? Bueno, ya se pondrá en claro todo esto. ¿Qué señal tenía ese reloj? ¿Cuánto le dio por él? Era un reloj de plata. Me dio por él 2 rublos, respondíle, y miré al empleado descaradamente a los ojos. Pero, perdone usted una pregunta, ¿a qué viene este interrogatorio? Efectivamente, murmuró Nikodím Fomich, un hombre que apenas puede tenerse en pie. Por lo demás, con eso hay bastante, repuso Ilia Petrovich con enigmática expresión. Nikodím Fomich quería decir algo más, pero se calló al notar que yo miraba al jefe del negociado en silencio, pero significativamente. Todo aquello me parecía muy singular. Bueno, está bien, terminó Ilia Petrovich. Puede usted retirarse. Me salí de la habitación y pude oír cómo a mis espaldas proseguía animada la conversación. La voz recia de Ilia Petrovich dominaba todas las demás. Un momento después bajaba yo las escaleras de la comisaría y era de nuevo dueño de mí mismo. Irán a registrar la casa y naturalmente que enseguida, pensé agitado, me entró frío glacial. Han concebido sospechas. Ese tunante de Ilia Petrovich lo ha adivinado todo. ¿Y si hubiesen operado ya ese registro durante mi ausencia?, me dije, en tanto bajaba la escalera. ¿Y si fuera ahora encontrarme a la policía en mi casa? Esa es, finalmente, mi casa, mi cuarto. No ha pasado nada. También Nastasia lo ha dejado todo en su sitio. Hace ya una eternidad que estuvo aquí. Una densa capa de polvo cubre todas las cosas. Respiré. No han concebido sospechas. Traté de convencerme. Ni ayer ni hoy. Pero ese Ilia Petrovich, por rabia o por estupidez, les ha puesto la mosca detrás de la oreja. De ahora en adelante me vigilarán, me seguirán, quizá registren el cuarto. Debo, por lo tanto, desaparecer de aquí cuanto antes. Pero, ¿dónde voy a ocultar los objetos robados? ¿Dónde? Me senté en el diván, presa de una extraña emoción. Debo borrar todas las huellas, está claro. Los momentos son preciosos, debo quitarlo todo de en medio antes que vengan a hacer un registro. Me precipité al rincón del cuarto, metí la mano debajo del empapelado. Volví a sacar los objetos y procedí a guardármelos en los bolsillos. Eran en total 8 piezas. Ni siquiera las miré, pero las tenía como grabadas por sí mismas en la imaginación. Eran, según creo, 2 estuchitos con sendos pendientes, otros 4 estuches y una cadenilla envuelta en papel de periódico, más un portamoneda. Por lo demás, puedo también equivocarme, pues todo me baila ante los ojos. Me lo distribuí todo de tal modo en los bolsillos que podía pasar inadvertido. El portamoneda me lo guardé en el bolsillo interior del abrigo. Era redondo, de piel de gamuza verde, con cierre de acero. En uno de sus lados estaba manchado de sangre. No lo había abierto todavía, y tampoco entonces se me ocurrió hacerlo. También, por lo visto, debía de tener manchas de sangre en el forro del bolsillo del pantalón. Finalmente, abandoné el cuarto, como de costumbre, sin cerrar la puerta, aunque, después de todo, tampoco se la podía cerrar desde afuera, pues hacía ya bastante tiempo que se había perdido la llave. No han tenido tiempo todavía para dar principio a mi persecución, pensé, así que les llevo bastante delantera. No me he encontrado al portero, reflexioné al salir a la calle. Puede que lo hayan citado ya en la comisaría. Eché a andar rápidamente y con paso firme hacia adelante. Aunque me atosigaba la angustia de un acoso, no perdía la presencia de espíritu. Pero sentía que las fuerzas me faltaban. Debía, por lo tanto, salir del paso a toda costa, en tanto conservaba el entendimiento despejado. Aquella vez no titubeé, yo ya, como al mediodía, pues, desde la mañana, mejor dicho, desde la noche antes, tenía yo tomada la resolución de arrojarlo todo a un hoyo o al Neva, o sencillamente al portal de una casa extraña. Así quedaría yo enteramente libre. Iba a lo largo del Vasilievsky Prospekt,
Pero en el camino se me ocurrió otra idea. Quería yo enterrar mi botín allá lejos, en la isla o Petrovsky, un lugar retraído del bosque, al pie de un árbol, y hacer en este una señal. Yo recapacitaba en esto y en lo otro, según podía, y me esforzaba, haciendo acopio de energía por adoptar alguna determinación. El último plan me pareció indicado. Me encaminé a la isla Vasilievsky, sin pararme a pensar en si podría, atendido el estado en que me hallaba, con el estómago vacío, llegar hasta allí. Desde el día antes no había probado bocado. Después de haber andado unos centenares de pasos, pensé, he hecho bien venir tan lejos. Si yo me hubiera puesto a ir de acá para allá a lo largo del canal, cerca de mi casa, seguramente me habrían seguido la pista. Mas no quería el destino que llegase yo hasta la isla Krestovsky, aunque por lo demás es probable que me lo hubiesen impedido también mis pocas fuerzas. Es igual, sucedió de otro modo. Al dejar yo el Voznesensky Prospect para atravesar la plaza Marinsky, divisé a la izquierda la entrada a un corral cercado de cortafuegos. En el interior del corral había algunos pabellones y un sinnúmero de troncos de árboles cortados. Más al fondo podía verse un cobertizo, probablemente una cerrajería o un taller de coches. Completamente en el fondo advertí una pila de carbón. Todo alrededor estaba ennegrecido el suelo de carbonilla. Aquí se podía dejarlo todo sin que nadie lo viese, y con esta intención penetré en el corral. En las proximidades de la puerta de entrada me llamó la atención un cartelito que había en una cerca de ripia que se prolongaba unos 20 pasos en línea recta y luego torcía a la izquierda. A la derecha alzábase la pared recién enjalbegada de la vecina casa de 4 pisos. A lo largo de la cerca habían puesto un paso de madera, como suelen verse en las casas donde entran y salen muchos trabajadores y cocheros. Encima podía leerse, escrito con yeso, el aviso consabido, propio de tales lugares: prohibido detenerse aquí. Por lo tanto, naturalmente, allí tenía la gente que pararse. Siempre ocurre así. En todo caso, aquello no resultaba ventajoso, pues no podía chocar a nadie el que yo me detuviera allí un poco. Miré a mi alrededor, no veía a nadie. Esto es un sitio como hecho de encargo para lo que yo quiero. Arrojarlo allí todo y largarse. Miré una vez más en torno mío y ya había metido la mano en los bolsillos cuando, de pronto, entre la puerta de entrada y la acera referida, divisé una gran piedra de medio pud de peso. Probé a levantarla y sin hacer demasiada fuerza logré volverla de un lado. Quedó de manifiesto un hoyo que se había formado debajo de la piedra. Vacié apresuradamente mis bolsillos y todo lo arrojé a aquel hoyo, de modo que quedó encima de todo el portamonedas. Naturalmente, todas aquellas cosas solo colmaban la mitad del hoyo. Volví a colocar otra vez en su sitio la piedra, de suerte que no pudiera notarse el menor cambio. Apenas si aquella quedaba ahora un poquitín más alta. Intenté amontonar algo de tierra, pero pensé que el tiempo se encargaría de ello. Finalmente me alejé de allí y me dirigí a la plaza Marinsky. Nadie me había visto. Un sentimiento de incontenible alegría se apoderó de mí. Ya está. Ahora que busquen. A nadie se le habrá de ocurrir mirar debajo de la piedra. Allí estará todos sus buenos 20 y hasta 50 años. Tan encallado estaba que me puse a hablar solo en medio de la calle. Aun cuando encontrasen las cosas, ¿quién habría por ello de pensar precisamente en mí? Hacía mucho calor, pero yo me sentía indescriptiblemente bien y respiraba a plenos pulmones. Atravesé la plaza del Senado. En el puente Nikolayevsky fue donde volví en mi juicio y caí en la cuenta de que me encontraba camino de la casa de mi compañero de estudios, Razumijin. Este había tenido también que dejar la universidad al mismo tiempo que yo. Yo había querido ya visitarlo hace 8 días, en una ocasión importante, pero ahora que ya había escondido el portamoneda debajo de la piedra, mis deseos de verle se habían hecho más apremiantes. No deja, por lo demás, de ser interesante eso de que se me ocurriera visitar a Razumijin. Esa idea se me había ocurrido al decidirme hacía 1 hora a ir a la isla Krestovsky, pero ¿por qué precisamente visitar a Razumijin? Pues muy sencillo. Si luego alguien me preguntaba por qué y con qué objeto había estado todo el día fuera de casa, cuando todos me tenían por tan enfermo, y hasta me había dado un vaído en la comisaría, no tenía yo más que responder. Me entró hambre y fui a casa de mi condiscípulo para pedirle algún dinero prestado.
Ahora bien, Razumijin vive bastante lejos, en la isla Vasilevsky, en el pequeño Neva. Naturalmente, habría podido atestiguar que yo realmente había ido a pedirle dinero. Nadie encontraría sospecha mi larga ausencia. Solo es digno de notarse que todas esas reflexiones y decisiones entrecruzábanse espontáneamente en mi cabeza y que yo, a punto fijo, no sabía de antemano el objeto de mi visita a Razumijin, de suerte que fue pura y simplemente mi instinto el que me inspiró esa idea. A mí mismo me maravillaba. Parecía como si mi razón, mi facultad de pensar y mi fuerza física me hubiesen abandonado. Solo mi instinto de conservación laboraba todavía, sordo e inconsciente como un instinto animal. De igual manera escapa el corzo a la jauría de perseguidores que le van bebiendo los vientos. Yo no sé ya cómo, ni cuándo, ni por qué calles infinitas y tediosas llegué al pequeño Neva. No sentía ningún cansancio, como suele ocurrir cuando uno se ha excedido demasiado y agotado sus fuerzas. Luego que subí las 4 escaleras de la casa de Razumijin y penetré en su cuarto, me acometió una sensación muy extraña que no acierto a describir. Razumijin estaba en casa y salió a abrirme él mismo la puerta. Me pareció que estaba en aquel momento garrapateando. He de advertir que nosotros no éramos lo que se llama amigos íntimos, sino solo buenos compañeros de estudio. Por cierto que hacía 5 meses que no nos veíamos. Al dirigirme ahora a su casa, no había contado yo con la necesidad de verlo personalmente. Un encuentro cara a cara es una cosa distinta que la simple idea de semejante encuentro. Quiero decir con eso que no había tomado en consideración esa dificultad. Si para mí en aquel momento había algo doloroso, mejor dicho, insufrible, era el encontrarme con individuos a quienes conociera de antes. Así lo sentí yo por primera vez al entrar en casa de Razumijin. Fue aquel el momento más desagradable que he tenido en este último y atormentado mes. «¿Eres tú?», exclamó Razumijin al verme sorprendido. «¿Pero vives todavía?». Midióme con los ojos de pies a cabeza. «Vaya», dijo luego, «tú pareces haberlo pasado peor que todos nosotros». Razumijin llevaba puesto un traje que, aunque manchado, resultaba mucho mejor que el mío. «Pero siéntate», dijo. Me dejé caer sobre el sofá de pana y comprobé que era más duro que el mío. Entonces fue cuando Razumijin reparó en mi cara de enfermo. Por lo demás, era él de siempre, bueno, grandón, flaco y mal afeitado, con el pelo negro y ojos grandes y negros. No era precisamente tonto, tenía algo, a veces de fanfarrón, y era famoso por su fuerza física. Una noche, en una juerga, había tumbado en el suelo de un puñetazo a un guardia. Decía además que podía estarse un día entero sin comer y un invierno se lo pasó sin encender la estufa, asegurándole a todo el mundo que así se dormía mejor. Trató de tomarme el pulso, pero retiré prontamente la mano. «No hace falta», dije, «he venido a verte. Se trata de... no me queda ningún alumno y de buen grado, pero no necesito más lecciones». «¿Sabes, amigo?», contestóme tras breve silencio, «que estás delirando». «No, adiós». Di un brinco. «Pero, hermano, siéntate. Hay que ver lo raro que eres». «Déjame», gruñí yo y retiré mi mano. «Pero escucha un momento. Mira, lecciones no tengo ninguna y les escapo a todas, pero conozco a un librero que se llama Cheruvimov. Tiene su tienda en los Tolkuchi y para mí tiene más importancia que todas las lecciones. De él sí que se puede aprender. Edita toda clase de folletines. No necesito decirte más. Ahora mismo está publicando una serie de folletos de divulgación científica. Ahí tengo yo precisamente 2 pliegos de texto alemán. Es un puro timo y además de la peor especie. Es, en una palabra, en él se habla largo y tendido acerca de si se debe contar a la mujer en el número de los seres humanos, demostrándose del modo más brillante que si se las debe contar. Esa paparrucha estoy yo traduciendo ahora. Cheruvimov quiere alargar el texto para que haga 6 pliegos en vez de 2, y además anda tras un título sensacional que ponerle para poder venderlo luego a medio rublo, y el libraco se venderá como panecillos calientes. A mí me da 6 rublos por pliego, 12 en total, y he recibido ya a cuenta 6 rublos. Cuando salga de eso me dará otra cosa para traducir, disertaciones sobre la ballena o algo por el estilo. Ese hombre es incansable. Bueno, vamos a ver. ¿Quieres tú encargarte de traducir el segundo pliego de ¿Es la mujer un ser humano? Si te conviene, puedes llevarte enseguida el original y los 3 rublos.
pues como yo he cobrado ya por adelantado el importe de la traducción de la obrilla, te corresponden a ti 3 rublos. Con esto me harás un gran favor, pues ya sabes que la ortografía no fue nunca mi fuerte, y por lo que se refiere al alemán, apenas se jota de él. Mi labor se reduce casi siempre a inventar palabras. Te confieso francamente que a mí lo que en él pongo de mi cabeza me parece mejor que el original. ¿Con que quieres colaborar conmigo? Yo cogí en silencio el texto alemán, probablemente sacado de alguna revista, tomé los 3 rublos y me fui. Pero luego que hube andado un trecho del camino, me volví atrás, subí de nuevo las 4 escaleras de la casa de Razumillín, puse el texto junto con el dinero encima de la mesa y me dispuse a retirarme en silencio como antes. Pero, ¿estás loco?, me gritó Razumillín. ¿Por qué te has vuelto atrás? Pues porque no necesito tus traducciones, le conté ya desde la escalera. Tú eres un buen chico, pero yo soy un canalla. Ya volveré otro día. Pero ten juicio, seguramente llevas 3 días sin probar bocado. Di la verdad, aguarda un momento. Inclinóse sobre la barandilla de la escalera y me gritó: vete al diablo. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Dónde vives? Yo no le contesté. Que al diablo te lleve, exclamó él a guisa de despedida. Yo me volví por el mismo camino por donde había ido y cruzaba, enteramente embebido en mis pensamientos, el puente Nikolayevsky, cuando de pronto un lance inesperado vino a sacarme de mi ensimismamiento. Sentí que me daban un latigazo en la espalda. El cochero de un magnífico carruaje no había encontrado medio mejor de avisarme que aquel, ya que, a pesar de sus retiradas voces, había estado a punto de caer entre las ruedas. Aquel fustazo me escoció tanto que de un brinco fui a parar contra la barandilla del puente, rechinando los dientes de un modo salvaje. Naturalmente todos los circundantes se echaron a reír. Al darme yo cuenta de lo que en realidad había sucedido, depuse enseguida mi enojo. Tenía la sensación de que todo había de serme indiferente. Quizá habría sido mejor que aquel coche me hubiese atropellado. Me pregunté: ¿para qué asesinaste si ahora no puedes sacar ningún partido de tu botín? Ayer estaba muy envalentonado, ¿verdad? En cambio hoy vas y lo escondes todo en un hoyo. ¿Serán remordimientos de conciencia? Bien, pero ¿qué habrías tú hecho de estar en plena lucidez? Lo habrías metido todo en un hoyo. Estás enfermo. Deliras. Acabarás por volverte loco. Ni siquiera se te ha ocurrido abrir el portamonedas y examinar su contenido. No se te ha ocurrido siquiera. Hacía un día caluroso, el cielo estaba despejado y sin nubes. El agua del Neva brillaba con un azul profundo que yo rara vez le había observado aún. La cúpula de la catedral, que desde allí se ve mejor que desde ninguna parte, al lado de la capilla de Kilokai, brillaba en toda su magnitud. Siguiendo antigua costumbre, quedéme parado en aquel sitio. El abrumador sentimiento de indiferencia que media hora antes me había sometido en casa de Razumillín me oprimió también ahora la garganta. Me daba cuenta de que no había tenido ya ningún sentido el quedarme parado allí o en otra parte, que cualquiera que fuera la impresión que me hiciese aquel panorama grandioso, para mí era ya indiferente. Yo resolvía hora tras hora en la imaginación los nombres y los intereses de mi vida anterior. Se me habían vuelto de pronto tan extraños cual si me encontrase en otro planeta. Tarde era ya cuando volví a casa. Oscurecía, así que había estado yo 5 o 6 horas fuera. Al desnudarme me temblaba todo el cuerpo, pero no por la fiebre, sino de cansancio. Como un caballo hostigado hasta reventar, me tendí en el diván y volví a cubrirme con el abrigo. No olvidé quitarme los zapatos y tirarlos a un rincón. Inmediatamente me asumí en un profundo sueño, sin ensueños. Había ya oscurecido cuando me despertó un grito estridente. Me incorporé. Por el amor de Dios, qué alboroto. Nunca había oído yo gritos tan espantosos como aquellos. Era una confusión de sollozos, maldiciones y porrazos. Jamás hubiera podido imaginar yo una batahola infernal como aquella. Indignado me levanté. No tenía miedo, pero sí una gran inquietud. El ruido de los golpes, gritos, quejidos y maldiciones subía cada vez de punto. Con el mayor asombro percibí la voz de mi patrona. Chillaba y se quejaba de un modo que infundía piedad y hablaba tan atropelladamente que no podía yo entenderle una palabra. Suplicaba e imploraba que no le pegasen. La escena se desarrollaba, por lo visto, en su piso primero y luego en la escalera. La voz del hombre que aporreaba a la patrona sonaba llena de ira. A pesar de todo, pude reconocer en ella la voz de Ilya Petrovich, el cual la había emprendido a puntapiés con
la pobre mujer, y al mismo tiempo le tiraba de los pelos de un modo tan brutal que aquella daba con la cabeza contra los peldaños. Por lo menos así podía inferirse de los desesperados gritos que lanzaba la cuitada. Al parecer habíase reunido entre tanto en la escalera todos los inquilinos, pues se oían portazos, pasos y voces. ¿Qué será?, pensé yo. ¿Cómo se habrá puesto a pegarle a la patrona? De pronto me entró miedo. Volvieron mis pensamientos a embrollarse y no obstante percibía con toda claridad lo que pasaba afuera. También vendrán acá, se me ocurrió de pronto. Me levanté, eché el pestillo a la puerta y de nuevo me sentí dueño de mí mismo. 10 minutos duraría aquel alboroto en el rellano, luego todo se quedó tranquilo. La patrona seguía quejándose quedamente, en tanto Ilia Petrovich parecía alejarse renegando. Sentí con toda claridad sus pisadas y también creí oír cómo la patrona se encerraba en su cuarto. También los inquilinos fueron dispersándose poco a poco, comentando entre sí, unos en voz baja y otros en voz alta, el incidente. Probablemente se había revolucionado toda la casa. Por el cielo, que sería lo que había pasado, que había venido a buscar aquí Ilia Petrovich y cómo había tenido la osadía de pegarle a la patrona. Finalmente me volví a la cama, pero no pude pegar un ojo. Una sensación de miedo y de inquietud, cual jamás la experimentara hasta entonces, me tuvo largo rato despierto. De pronto filtróse un rayo de luz en el cuarto. Nastasia estaba ante mí con una vela en una mano y el plato con la sopa en la otra. Me miró atentamente y al ver que yo no dormía, puso encima de la mesa un trozo de pan y una cuchara de palo, amén del plato. Seguramente no has comido desde ayer y sin embargo, a pesar de la fiebre, te pasaste todo el día callejeando. Nastasia, ¿por qué le han pegado de ese modo a la patrona? ¿Cómo a la patrona? ¿Quién le ha pegado a la patrona? Pues Ilia Petrovich, el ayudante del comisario. No hace de eso media hora. Lo he conocido en la voz. Pero, ¿por qué le ha pegado? ¿Y por qué se ha dejado pegar ella? Nastasia miróme muy seria un rato y sin hablar. Yo estaba intranquilo. ¿Por qué no respondes, Nastasia? La sangre, murmuró ella pensativa. ¿La sangre? Balbucí yo. ¿Qué sangre? El rostro se me contrajo dolorosamente. La sangre que se te ha subido a la cabeza. Eso es lo que te angustia y te trastorna. Nadie le ha pegado a la patrona. Esa no se rinde a nadie. Yo estaba rígido de espanto. Pero, ¿es posible que todo eso lo haya yo soñado? Exclamé finalmente. Pero si yo estaba enteramente despierto. Pero, ¿es que ni siquiera ha estado aquí Ilia Petrovich? Nadie ha venido. Todo eso es cosa de la sangre. Cuando la sangre empieza a estancarse, se le ocurren a uno todas esas sandeces. Pero anda, come, que eso es lo más juicioso. No contesté nada y dejé caer la cabeza sobre el montón de trapo que me servía de almohada, porque se ha de saber que llevaba ya mucho tiempo sin tener una almohada verdadera. Nastasia seguía plantada inmóvil delante de mí. «Dame de beber», díjele por último. Fue abajo y no tardó en volver. Lo que luego pasó no lo recuerdo bien. Solo sé que me bebí apresuradamente un trago de agua y luego me quedé sin sentido. A decir verdad, no perdí yo del todo el conocimiento, solo que las cosas que en torno mío pasaban parecíanme irreales y confusas. Tan pronto creía ver apiñada en torno a mi lecho una multitud de personas que me zarandeaban y querían llevarme, y a propósito de esto discutían con vehemencia cómo volvía a encontrarme solo, de todos abandonado y proscrito. De cuando en cuando abría alguien la puerta, me miraba amenazadoramente y me insultaba. A veces oíanse risas burlonas, cuyo recuerdo se me ha quedado especialmente grabado en la memoria. Casi todo el tiempo estaba Anastasia junto a mí. Me acuerdo también de un individuo cuya cara se me antoja muy conocida, no obstante no poder yo poner en claro quién fuese, lo cual me atormentaba e inquietaba hasta ponerme a 2 dedos del llanto. Me esforcé por pensar en eso, pero no pude llegar a ninguna conclusión. Pregunté cómo se llamaba y me lo dijeron, pero lo olvidé enseguida. A veces parecíame que llevaba ya 1 año en la cama, mientras que otras creía que solo hacía unas horas que me había acostado. Padecí una angustia constante, pero por caso raro no pensaba en ella ni remotamente. No, seguro que no. A quien sobre todo le temía era a un hombre que estaba detrás de la puerta y quería azuzar contra mí a un bulldog de los que mueren. A punto fijo, no podría yo decir por qué era esa inquietud mía, también lo he olvidado. Solo recuerdo todavía una cosa: yo quería a toda costa saltar de la cama, huir, ponerme en salvo, solo que alguien me retenía con fuerza.
Finalmente volví a dormirme. Serían las 4 de la tarde cuando me volví a despertar. A aquella hora entraba un rayito de sol en mi cuarto. Ante mí estaba Anastasia y un hombre desconocido que me contemplaba curioso. Yo no lo había visto nunca. Era un muchachote que vestía un largo caftán, gastaba un breve bigotillo y tenía la facha de una hortera. Mi patrona estaba en el resquicio de la puerta, desde donde miraba adentro. Yo la miré largo rato fijamente y luego aparté poco a poco la... ¿Quién es Nastasia?, pregunté, señalando al joven. Ha vuelto en sí, repitió como un eco la voz del muchacho. ¿Quién es usted?, volví a inquirir. Vengo de parte de la casa, empezó el desconocido, pero vino a interrumpirle la brusca llegada de Razumijin, el cual tuvo que agacharse bastante para pasar por la puerta, que para él era muy baja. Este es un verdadero camarote de barco, exclamó Razumijin. ¿Qué? ¿Volvió en sí? Sí, ahora mismo acaba de volver en sí, repuso Nastasia. Ya volvió en sí, repitió el desconocido. ¿Quién es usted?, preguntó Razumijin al joven, sin preguntar más por mí. Yo me llamo Razumijin, soy estudiante y de familia noble. Este que ve aquí es mi amigo, con quien tengo el gusto. Yo soy dependiente del señor Shestobitov y vengo a un asunto. Haga el favor de tomar asiento, dijo Razumijin, luego volviéndose hacia mí. Ya era hora de que te despabilases. 5 días llevas sin conocimiento y sin comer ni beber. 2 veces fui a buscar a Bacabín, el cual te reconoció y enseguida dijo que no era nada grave. Estupideces, un ataque de nervios, consecuencia de la mala alimentación. Declaró que, a su juicio, la causa pasaría a punto sin más complicaciones. Famoso médico ese Bacabín entiende su oficio como poco y esta vez ha acertado. De pronto acordóse Razumijin. No lo quiero entretener inútilmente, así que digamos pronto lo que tenga que comunicarnos. Al mismo tiempo trataba de explicarme la situación. Has de saber que esta es la segunda vez que vienen a buscarte de parte de la casa Shretobitov. La primera vino otro individuo con el que me entendí yo en tu nombre. Razumijin volvió a encararse con el dependiente. ¿Quién era ese otro señor? El que estuvo aquí anteayer, pues seguramente que fue Alexei Petrovich, nuestro encargado. Pues tiene más ángel que usted. ¿Qué le parece? Es muy posible que así sea. Bueno, pero vamos a ver de qué se trata concretamente, porque usted en el fondo no es... Pero vamos al grano. Semyon Semyonovich, al que usted ya conoce, me mandó que viniese, empezó el joven, encarándose esta vez conmigo, para que, si había usted recobrado ya el conocimiento, le entregara la cantidad de 10 rublos que el señor Andrón Ivanovich Tolstonogi ha enviado a Semyon Semyonovich desde Pensa. Usted, sin duda, conocerá mucho ese nombre. ¿Se refiere usted al comerciante Tolstonogi? Claro que sí. Hay que ver, exclamó Razumijin. ¿Conoce al comerciante Tolstonogi? Por lo visto, está de nuevo en todo su conocimiento. Antes dijo usted, pero no importa. Ya voy viendo que también usted es mozo de Ángel. Pero continúe, haga el favor. Aguardamos con júbilo sus tan simpáticas noticias. El comerciante Tolstonogi, eso es, Andrón Ivanovich, le envía a usted por encargo de su madre 10 rublos y le ruega al referido Semyon Semyonovich le transmita a usted, de momento, esta modesta suma, ya que su madre de usted no dispone ahora de una cantidad más considerable. Después de todo, según parece, va a mejorar de aquí a poco su situación financiera y también Andrón Ivanovich contará con Semyon Semyonovich. Bueno, y vamos a ver, ¿qué tal lo encuentra usted?, interrumpió Razumijin al dependiente, señalando hacia mí. ¿Está en todo su juicio o no lo está? Yo, por mi parte, no veo dificultad alguna, solo le agradecería un recibo. ¿Lo que va a garrapatear todavía? ¿Trae usted algún libro de facturas? Sí, aquí está. Pues démelo. Mira, Vasia, incorpórate y empuja la pluma, que yo te ayudaré. Pon tu firma aquí abajo. Por la presente declaro haber recibido, etc. ¿Te corre de verdad mucha prisa el dinero? Ninguna, dije yo y solté la pluma. ¿Cómo? ¿Que no lo necesitas? Que no, afirmo. Pero por el diablo, sin recibirlo no te dan el dinero. Es que no necesito el dinero. Mira que no es en verdad, el momento de dárselas de orgulloso. No se apure usted por él, que aún no está del todo en sus cabales, pero usted es un hombre discreto, debemos velar por sus intereses. ¿Puedo volver otro día? No, usted es un hombre discreto. Anda, escribe, Vasily.
Se esforzaba por llevarme la mano. Déjame que yo sé lo que tengo que hacer. Firmé. El dependiente puso el dinero encima de la mesa y se fue. ¿Quieres comer algo, Vasia? Sí, le contesté. ¿Hay sopa? Claro que sí, contestó Anastasia, que había asistido a toda aquella cena, sopa de patatas y sopa de arroz. Yo estaba indeciso. Tráeme la sopa y un poco de té. Enseguida voy. 2 minutos después volví a Anastasia con la sopa, prometiéndome cuidar también del té. Cubrió la mesa, extendió un mantel limpio y colocó en él 2 platos y 2 cucharas. Era el cubierto de plata que, por lo general, usaba mi patrona. En la sopa nadaban grandes trozos de carne. ¿Qué te parece, Nastasia, si Sofía Timofeyevna nos mandase 2 botellas de cerveza? A buen seguro que no se las despreciaríamos. Vaya un cuco, dijo Nastasia, en tanto salía para desempeñar el encargo de Razumijin. Yo no sabía aún bien lo que a mi alrededor había pasado. Razumijin habíase sentado entre tanto junto a mí en el diván y echándome al cuello su brazo izquierdo, peludo como el de un oso. Aunque maldita la falta que me hacía su ayuda, me iba dando la sopa a cucharadas, no sin antes de soplar sobre el caldo para que yo no me escaldase. Hay que advertir que la sopa apenas estaba tibia. Ávidamente tragué yo una cucharada y luego otra de sopa. La tercera me negué a tomarla hasta que Razumijin me la hizo engullir a la fuerza. En aquel mismo instante llegaba Anastasia con las 2 botellas de cerveza. 3 cucharadas ha tomado por junto. Hoy Anastasia tiene verdaderamente buen apetito. Quiere ahora el té, ¿sí? Pronto, Anastasia, date prisa. También está aquí ya la cerveza, exclamó Razumijin, y sentándose a la mesa a mi lado, cogió el plato de sopa y se lanzó sobre ella, cual si llevase 3 días sin comer. Mira, hermanito, ¿no sabes que yo soy ahora todos los días tu huésped? Dijo comiendo a 2 carrillos y haciéndome un guiño con el ojo izquierdo. ¿Tú pensarás que todo esto va a tu cuenta? Pues te equivocas de medio a medio. ¿O imaginas que voy yo a pagar de mi bolsillo estas 2 botellas de cerveza? Estos delicados obsequios tenemos que agradecérselos únicamente a tu querida patrona. Pero aquí viene ya Anastasia con el té. Una chica lista, hay que confesarlo. ¿No quieres un sorbito de té, Anastasia? Qué gracioso. ¿Y una tacita? Oh, sí, con mucho gusto. Bueno, pues siéntate y sírvete. No, aguarda, que voy a servirte yo mismo. Llenó las tazas, puso su plato a un lado, volvió a sentarse en el diván y me echó otra vez el brazo al cuello. Por más que yo le aseguraba que me sentía bastante fuerte, empeñóse en darme el té a cucharadas, y también esta vez soplaba previamente con todas sus fuerzas. Así me obligó a engullir una docena de cucharadas de té, hasta que, por fin, me dejé caer de nuevo sobre la almohada. Me habían metido por debajo, efectivamente, una almohada cómoda. Yo me mantenía silencioso y escuchaba con la mayor atención cada palabra que decía. Muchas cosas las encontraba raras. Yo podía darme cuenta de todo, aunque todavía estaba un poco mareado. ¿Cuánto habría dado por saber lo que me había pasado? La buena de Sonia debía enviarnos todavía un poco de zumo de frambuesa, dijo Razumijin, y así le prepararíamos un refresquito. Volvió a sentarse a la mesa y empezó a atacarse. Pero, ¿de dónde va a sacar el zumo de frambuesas? Preguntó Anastasia. Pues de la tienda. Claro que de la tienda. Mira, Vasia, esta es una verdadera novela. Cuando tú saliste huyendo como un ladrón de mi casa, sin dejarme siquiera tu dirección, me entró un desasosiego que no se me quitaba. Decidí encontrarte, fuese como fuese, y 1 hora después ya empezaba mis averiguaciones. Un día y una noche anduve buscando por todas partes noticias tuyas, hasta que por fin di con tu dirección en la oficina de señas. Estás allí apuntado. ¿Apuntado? Exclamé yo involuntariamente. ¿Qué tiene de particular? Aunque después de todo fue notablemente imposible encontrar la seña del general Kovilev. Precisamente estando yo allí llegó uno preguntando por él en vano. Bueno, pero esto no hace al caso. El hecho es que volví a encontrarte cuando ya estaba al corriente de todas tus peripecias. Sí, hermano, lo sé todo. Y si no, que lo diga Nastasia. Soy ya amigo de Nikodim Fomish, del potrero, del jefe del negociado, y para no olvidar nada a Sonechka, este ha sido, por lo demás, el remate de mi obra preguntándoselo a Nietzsche.
Y poco que le ha buscado la gracia, murmuró Nastasia, en tanto mordía un terroncillo de azúcar y sorbía el té del platillo. ¿No sería mejor que echases el azúcar en el té, Nastasia Nikiforovna? Calla el pito, exclamó Natalia y rompió a reír. Pero ten en cuenta que me llamo Petrovna y no Nikiforovna, añadió después muy seria. Bueno, ya lo tendré presente, contestó Razumijin. Hermanito, para abreviar, yo de buena gana habría empezado por traer aquí una corriente eléctrica para arrancar de cuajo de una vez todos los prejuicios, pero al final fue la buena de Soneshka la que cantó Victoria. Yo no me había podido figurar que fuese tan amable. ¿Qué dices tú a esto? Por lo demás, esto es todo. Lástima solamente que tú, desde el principio, no la hayas comprendido, prosiguió Razumijin. Debías de haberla tratado de otro modo, porque esa mujer es una criatura problemática. ¿Cómo pudiste llegar a figurarte que ella te negaba la comida? Y luego ese pagaré. Solo un loco podía haber firmado documento semejante. Pues, ¿y la palabra de casamiento en tiempos de su hija? Aunque perdona, es posible que esté yo enconando ahora una vieja herida. Ya me lo contarás más adelante todo. Pugnaba por poner cara seria hasta donde le era posible. Vamos a ver, Vasia, ¿qué opinión tienes tú de Soneshka? ¿La crees tonta? De todos modos, es una criatura problemática, añadió Razumijin. Y por lo visto, había comprendido finalmente que no tenía yo ganas de entrar con él en largas explicaciones. No, de tonta no tiene nada, repuse yo, finalmente por decir algo. Soy enteramente de tu misma opinión. No es tonta ni lista, pero posee una inteligencia bastante sana para ser una mujer tan bien pertrechada y tan encantadora. Debe de frisar en los 40 y no quiere pasar de los 36, aunque después de todo está en su derecho. No se puede demostrar. Aquí, en confianza, está todavía muy bien. En resumen, que todo fue debido a que ella había observado que dejabas el estudio y las lecciones y te descuidabas en la ropa. Muerta la hija, no tenía ya por qué tratarte con miramientos, como a futuro yerno, y de pronto le entró miedo. Tú, por tu parte, no supiste mantener con habilidad las antiguas relaciones, así que finalmente tomó la determinación de mandarte mudar. Hacía ya mucho tiempo que esta idea le andaba rondando, solo que no quería perder su dinero. Además, tú le habías asegurado que tu madre pagaría tu deuda. Fue una necedad, contesté. Mi madre, la pobre, está también en la miseria. Yo le eché esa mentira para que no me desahuciase. No tanta necedad, si no se hubiese entrometido en el asunto el consejero áulico Chevarov. A no ser por él, nunca se le habría ocurrido a Soneshka intentar nada contra ti. Es demasiado pasguata para eso. Ese señor Chevarov, aparte de su empleo oficial, trae entre manos un sinfín de asuntos. Así, por ejemplo, compone sabias, combate los inconvenientes sociales, extirpa prejuicios, se indigna cuando le dicen que la tierra se sostiene sobre 3 puntales, y por lo demás gana en su periódico de 3 a 6 rublos por semana. Siempre es la misma historia. Para él lo principal es ganar dinero. Es sencillamente un hombre de negocios que, según las circunstancias, saca su provecho de la indignación moral o de las triquiñuelas jurídicas y protege, además, con su dinero distintos locales dudosos. Bueno, al verse Soneshka en posesión de un pagaré, lo primero que se preguntó fue esto: ¿qué hago yo con este papel? ¿Hay siquiera probabilidad de que me lo abonen? Sí, pues hay de por medio una madre que con gusto se quedaría un año sin comer con tal de ahorrar de su pensión de 120 rublos los 75 que su hijo me adeuda, sin contar con que su buena hermana, la institutriz, antes se dejaría colgar que no sacara a su hermano del apuro. Pero, ¿qué te ha dado de pronto? Yo estoy al tanto de todos tus secretos y te hablo como amigo que se compenetra. Tú has tratado a Soneshka siempre con excesiva familiaridad y has sido demasiado franco con ella. Ese fue tu error más grave. Por propio impulso jamás habría Soneshka emprendido nada contra ti, pero precisamente ha tenido que tropezar con ese Chevarov. No hay pillo más grande que ese tío.
se indigna ante la afirmación de que la tierra se sostiene sobre 3 puntales y solo se desvive por meter a pobres diablos en la cárcel de Tarasov. Este es el lado positivo de los sujetos de Salaya. Se sublevan por todo lo alto contra todos los prejuicios y principalmente contra el sentimiento del deber, pero nunca olvidan a quien les debe algo. A ese Chevarov fue Soneshka y le entregó la letra, y él se ofreció a hacerla efectiva mediante una comisión de 10 rublos. Todos esos detalles me los ha comunicado Samiotov en confianza, porque has de saber que me he hecho también amigo suyo y que ambos juntos le hemos hecho una visita a Luisa Ivanovna, ¿no recuerdas? Una mujer soberbia. Entre unas cosas y otras, mis relaciones con Soneshka han tomado un giro la mar de armónico. Yo le he mandado enérgicamente que no vuelva a molestarte con esos enojosos asuntos de dinero, asegurándole que tú le pagarás. Sí, amigo mío, he salido en toda regla fiador por ti, así que inmediatamente ha ido ella y le ha participado a Chevarov su intención de echar tierra al asunto, abonándole 10 rublos por sus desvelos, lo que parece haber satisfecho su ambición literaria. Ahí tienes ahora tus 10 rublos, que solo aguardan a que los gastes, pero cuánto disparate te estoy contando. Yo quería distraerte, Vasia, y ahora es cuando me doy cuenta que mi cotorreo solo te causa enojo. Entonces, ¿era a ti a quien yo no conocía con la fiebre?, pregunté después de una pausa, sin volverme hacia Razumijin. Claro que sí. ¿Cuántas veces me asomaba a la puerta? Te ponía furioso. Un día traje conmigo a Samiotov, el empleado de la comisaría. ¿Para qué? Estaba empeñado en conocerte. Es un chico famoso, amiguito. Hasta hemos visitado los dos juntos a Luisa Ivanovna y hablado también mucho de ti. Ahora somos amigos íntimos. Por quien, si no, hubiera yo podido saber algo de ti. ¿Es que he delirado? ¿Qué hablaba? Traté de incorporarme en el lecho. Mire usted, pues, ¿no quiere saber qué decía en su delirio? Está tranquilo que con la fiebre no se dicen más que disparates. Pero vamos al grano. ¿Pero qué decía yo? En el delirio, Dios mío, no da tregua. ¿Es que temes haber dejado traslucir algún secretillo de amor? Pues no tengas cuidado, que no se habló de la condesa. Tú solo hablabas de un bulldog, del portero, de Alexander Ilich y de Nikodim Fomish. Por lo visto te encocoraron mucho en la comisaría. Además mostrabas mucho interés por tus calcetines y a cada instante los estabas pidiendo con mucha prisa. Samiotov estuvo mirando en persona todos los rincones y con sus perfumadas manos te entregó, por último, ese magnífico ejemplar. Entonces ya te tranquilizaste y durante 24 horas has tenido muy apretado contra tu cuerpo esos harapos. ¡Y qué fuerte! Nadie podía arrebatarte tu tesoro. Probablemente aún lo tendrás ahí bajo la colcha. También hablabas en tu delirio de no sé qué bordes de pantalón. Samiotov se esforzó largo tiempo inútilmente por averiguar qué era lo que querías decir a punto fijo. Yo había escuchado en silencio con que Samiotov había estado aquí y examinado mis calcetines. Palpé bajo la colcha, di con ellos y los apreté convulsivamente. Bueno, vamos ahora de veras al asunto, volvió a empezar Razumijin. Con tu permiso, voy a apropiarme estos 10 rublos, pues creo que con gusto cambiarán de dueño. Dentro de unos minutos estoy de vuelta. Nastasia, no dejes mucho rato solo a nuestro enfermo y tráele el zumo de frambuesas, aunque yo mismo le hablaré de eso a Soneshka. Luego te enviaré acá a Zosimov, o mejor, ahora mismo iré a buscarlo. Hasta la llama, Soneshka. ¡Qué lagotero!, exclamó Nastasia, no bien hubo Razumijin abandonado el cuarto. Seguía, por lo visto, fascinada por él. Yo dejé de observarla. Ella abrió un poco la puerta para escuchar y luego se fue escaleras abajo. La conversación de Razumijin con Soneshka parecía interesarla mucho. Yo me quedé, al fin, solo. Apenas hubo cerrado Nastasia tras de sí la puerta, cuando saqué yo los calcetines de debajo de la colcha y me puse a examinarlos escrupulosamente a la luz diurna. Tenía que cerciorarme definitivamente de si no mostraban algunas manchas de sangre. Verdaderamente aquellos guiñapos estaban tan sucios
que con toda la mejor voluntad no se hubiera podido encontrar en ellos manchas de sangre. Acabé de tranquilizarme. Samiotov no podía haber concebido sospecha alguna. Sin embargo, aún seguía siendo para mí un enigma el por qué habría venido a verme Samiotov y entablado aquella amistad con Razumijin. Padecía horriblemente con aquella tutela de Razumijin. Aborrecía a ese individuo precisamente ante la idea de que mi enfermedad me entregase indefenso en sus manos. En lo sucesivo, en tanto no me pusiese yo mejor, no había de perderme de vista ni un segundo. Además, estaba yo harto débil y poco dueño de mí mismo para poder evitar manifestaciones. Que el diablo se lo lleve a todos. No necesito a nadie. Quiero estar solo, pues de lo contrario, un febril, rabioso desasosiego se apoderó de mí. ¿Qué falta me hacía a mí toda aquella gente? Todo me enojaba, empezando por lo de que Razumijin hubiera dado conmigo, me hubiese salvado y cuidado a sus expensas, llamado al médico, consagrándome su tiempo y puesto en orden mis asuntos, llevando además su bondad hasta el extremo de consolarme y distraerme. Con frío furor aguardaba yo su vuelta. La cabeza me dolía y todo el cuarto empezó a girar en torno mío y cerré los ojos. Rechinó la puerta, entró Nastasia, me miró un rato en silencio y volvió a irse. Por lo visto creyó que estaba durmiendo. También a ella la aborrecía yo, porque no se le podía sacar nada en claro, no obstante saber, sin duda, muchas cosas y haber yo contado con su locuacidad. Estaba yo tan irritado que me había olvidado por completo de mi madre y de su giro. ¿De dónde había sacado la pobre aquella cantidad? Y yo que no había pensado en eso lo más mínimo. Pero no, si había yo pensado en eso, y hasta me había preocupado por esa razón. Pero los otros, era que se habían propuesto acabar conmigo, debía huir de allí a toda costa. Este pensamiento me puso como frenético. Probé a levantarme del diván, pero volví a desplomarme, sin fuerzas, sobre la almohada. A eso del atardecer, a la 1:30, escuché en la escalera la recién voz de Razumijin. Por lo visto había estado durmiendo hasta que me despertó su vozarrón. Abrió la puerta y permanecí un momento parado en el umbral, al ver que yo tenía los ojos cerrados. De pronto los abrí y me quedé mirándolo de hito en hito. «Ya estoy aquí de vuelta», pensaba que estabas durmiendo. Luego gritó, inclinado sobre la baranda de la escalera: «Sube las cosas, Nastasia, enseguida haremos cuentas. Vasia, has echado un buen sueño». Traía un paquete bajo el brazo y la expresión de su rostro era solemne. Yo le lancé una mirada hostil. «El sueño te hace bien. Voy a dejarte en paz hasta mañana. Vasia, dormirás a pierna suelta. De paso he llamado a Bakabin. De un momento a otro estará aquí y te verá. Entre tanto, vamos a examinar nuestras compras. Nastasia nos hará compañía». Nastasia no se lo hizo repetir. Era evidente que no se podía separar de Razumijin. Este abrió el envoltorio. En primer lugar, el sombrero. «A probártelo». Se me acercó y trató de ayudarme a ponerme el sombrero, pero yo lo rechacé involuntariamente. «Va, hasta mañana hay tiempo». «No, no, hermanito, pruébatelo ahora. Yo no aguardo hasta mañana. No podré pegar un ojo en toda la noche como no sepa que te está bien». Razumijin estaba triunfal. «Mira, te viene a la medida. Por este lado, al menos, puedo dormir tranquilo». Me quitó el sombrero, lo contempló complacido y opinó: «La cobertera, hermano Vasia, es la parte más principal de la indumentaria. De ella depende el modo como te reciben en sociedad. Se encierra en ella toda una filosofía práctica. Aquí, Nastasia, puedes ver 2 modelos de cobertera». Sacó de un rincón mi viejo sombrero abollado que no sé por qué llamaba Palmerston. Lo colocó junto al nuevo y dijo: «Mira bien este magnífico Palmerston y compáralo con esta excelente adquisición. Mira, Vasia, ¿sabes lo que pienso hacer con tu sombrero viejo? Pues regalárselo al Museo de la Academia y hacerlo pasar por un nido de pájaros de Zanzíbar, cuyos huevos se rompieron en el viaje. Vamos a ver, Vasia, ¿estás en estado de echar cuentas? ¿Cuánto crees que me ha costado el sombrerito? ¿Y tú, Nastasia, qué opinas?» «Lo menos 20 copecas», exclamó Nastasia y admiró la magnífica compra. «20 copecas, qué tonta. 60 copecas me ha costado. Hoy no se compra ningún sombrero por 20 copecas, y además lo he adquirido con la condición de que el año que viene pasarás por allí y te lo cambiarán gratis por otro nuevo. Palabra. Pero ahora vamos a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué dices de esto? Desde ahora mismo te confieso que estoy orgulloso de estos pantalones grises.
y extendió ante mí unos pantalones de tela ligera. Ni el menor agujero ni la menor mancha, y eso que son usados, y además este chaleco del mismo color y con todos los requisitos de la moda. Tampoco es enteramente nuevo, pero es una ventaja, así se ciñe mejor al cuerpo. Mira, Basia, para abrirse camino en el mundo basta con ir vestido según la estación. Ahora estamos en pleno estío, así que te he comprado un traje de verano. Ahora vamos a ver, ¿cuánto crees que ha costado toda esta magnificencia? Miraba con aire triunfal más a Anastasia que a mí, pues era evidente que mi fría y ausente expresión de semblante la desconcertaba. 1 rublo 25 copecas, ni más ni menos. Los pantalones y el chaleco viene a salir regalado, y encima con la condición de que te lo cambien luego que lo hayas usado, sin abonar nada y con derecho a elegir el mejor paño inglés. Ahora el calzado, mira, Basia, este par de botas es también una compra de ocasión. Te han de durar por lo menos 3 meses. De eso te respondo yo. Yo entiendo de calzado, puedes creerme. Se trata de un género bueno, extranjero y apenas usado. El secretario de la embajada inglesa se lo vendió a los traperos por encontrarse en un momentáneo apuro de dinero. Te han costado solamente 1 rublo, incluyendo el porte. ¿No es una famosa compra? Pero puede que no le estén bien, objetó Anastasia. ¿Cómo no van a estarle? ¿Para qué lleve yo esto? Y sacó del bolsillo mis botas viejas, rotas, sucias de fango y duras como piedra. Yo tomé de antemano mis medidas, así como el naturalista puede, por un solo huesecillo reconstruir el esqueleto entero, igualmente la prendería de Formín. Por este lamentable fragmento de calzado han podido deducir tu medida exacta. Me han asegurado que es posible que los naturalistas se equivoquen alguna vez, pero que nunca le sucede eso a Formín. Bueno, pero ya hemos llegado a la ropa interior. Tú no tenías ya camisas, salvo esta, que apenas sí merece ese nombre. Aquí tienes, pues, 2 camisas de hilo a la última moda, algo usadas, es cierto, pero ya sabes tú que la buena ropa mejora puesta. Las 2 juntas te salen por 1,5 rublos. Además te traigo 2 calzoncillos, el uno pagado al contado y el otro a plazos. Tú probablemente tendrás bastante con uno, ya que los calzoncillos son una prenda que por lo general se oculta a las miradas de la gente. Ahora vamos a echar la cuenta de todo. 1,5 rublos y 1 rublo son 2,5 rublos. Pongamos ahora 1 rublo 25 copecas más 60 copecas y nos quedará un remanente de 5 rublos y 65 copecas, que aquí te dejo encima de la mesa. Y ahora te encuentras ya vestido de pies a cabeza, pues tu abrigo viejo puede todavía prestarte un buen servicio, no carece de cierta elegancia. De tus calcetines y demás no me he preocupado, que ese es problema que has de resolver tú. Ahora vamos a ponerte una camisa limpia. No, no quiero, y aparté su mano. Eso no está bien, Basia. Hace ya una eternidad que llevas puesta esa camisa. Está tan sudada y pringosa que es antihigiénico el que la lleves más tiempo encima. Sé juicioso, déjate vestir. Nastasia, no te estés ahí quieta, ven acá y ayuda. Eso es. Púsome a la fuerza la camisa limpia. Nastasia se quedó con la vieja. Yo estaba furioso. Me dejé caer sobre la almohada y lloré de ira. Avergüénzate, Basia, de las estupideces que haces, dijo Razumijin, cambiando súbitamente de tono. Depuso la fingida jovialidad y se me quedó mirando con ojos de reproche. Yo no necesito haya, exclamé llorando. Yo no necesito ningún favor ni ninguna compasión. Dejadme en paz todos. Aquella vez parecióme Razumijin sinceramente inquieto. ¿A qué viene todo esto?, dijo con amargura. ¿A qué conduce? En aquel instante se abrió la puerta y entró Bacapín. Era un médico joven que aún no tenía mucha práctica, pero que pasaba por muy competente. A sus labios asomaba sarcástica sonrisa, algo gordinflón, y tenía unos ojazos claros, de un color indeterminado. Yo lo había visto ya antes muchas veces y me había sentido algo a disgusto en su presencia. Tomó asiento en mi diván, me estuvo contemplando un ratito atentamente y luego preguntó: ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos? Está de un humor pésimo. Hasta hace un momento se echó a llorar porque le pusimos camisa limpia. Bueno, eso podían también haberlo dejado para más adelante. Bacapín me tocó la frente y me tomó el pulso. ¿Le duele todavía la cabeza? Me siento muy bien, estoy completamente curado, contestóle enfurruñado y nervioso. Bueno, por lo que veo todo está en regla. ¿Ha comido algo? Razumijin contestóle afirmativamente y le preguntó qué debían darme.
Pues de todo, sopa y té hasta que no quiera más, pero nada de setas ni pepinillos. Un poco de carne no le sentará mal. Las medicinas será a lo mejor suspenderlas. Mañana ya veremos. Mañana por la tarde me lo llevo de paseo, exclamó Rasumijin. Para eso tiene un traje flamante. Iremos al jardín de Yusupov y luego haremos una visita al Palacio de Cristal. Yo preferiría que no saliese, observó Bacadín con su tono de voz soñoliento. Si hace buen tiempo no estará mal un paseíto, pero... ¡Qué lástima! ¿Y pasado mañana? Ya veremos. Lo siento de veras, habría tenido gusto en llevarlo a ver a Samiotov. En todo caso, lo hubiesen llevado a casa. A mí eso no me interesa, pero dime, ¿qué os traéis los dos con Samiotov? Bacadín frunció los labios en ambigua sonrisa. ¡Qué pregunta más necia! Todos sois unos formulistas, exclamó Rasumijin. Yo aprecio a todas las personas decentes por el solo hecho de ser decentes. Ese es mi principio. En el caso de Samiotov desempeña, además, un papel, cierta circunstancia personal que nos preocupa grandemente. Eso es interesante, opinó Bacadín. Se trata del primer decorador. Nosotros queremos conseguir su libertad. Aunque sin necesidad de nuestra intervención tendrán que soltarlo ya, pues la cosa empieza a estar clara. ¿A qué pintor decorador te refieres?, inquirió Bacadín. Ya te lo he contado, ¿no? Ah, sí, es verdad. Solo te había referido al principio, el asesinato de la vieja. Del decorador no te había dicho palabra. Del crimen ya había oído yo hablar, dijo Bacadín. También he seguido las informaciones de los periódicos, pues me interesa ese caso. También a Lisa la mataron, exclamó de pronto Anastasia, y me miró. ¿A qué Lisa?, murmuré yo involuntariamente. A Lisa Petrovna, la marchanta. ¿No te acuerdas de ella? Pues venía mucho por aquí, y hasta te surció una vez una camisa. ¿Una camisa?, repetí yo con voz medio ahogada. ¿Crees tú que te la había repasado yo? Yo no sé coser de lo fino. Tú le dejaste a deber 10 copecas justos por su trabajo. La pobre estaba tan llena de ilusiones cuando la asesinaron, y por nada, sin venir a cuento. Bueno, ¿y qué le pasa a ese pintor?, atajó Bacadín dirigiéndose a Rasumijin. Pues muy sencillo, ¿qué sospechan de él como autor del crimen? ¿Hay pruebas en contra suya? ¿Cómo es que ha hecho concebir sospechas? ¿Se han descubierto nuevos indicios? Bacadín parecía muy ansioso por poner las cosas en su punto. ¿Qué entiendes tú por pruebas? Las hay, sí, pero de esas que es preciso empezar por probarlas. Desde el primer momento sospecharon ya de esos dos chicos. ¿Cómo se llaman? Ah, sí, Berchholz y el estudiante Kopilin. Todo esto es tan absurdo que da grima. Por lo demás, Basia, tú también estarás enterado de toda esa historia. Durante tu ausencia, es decir, mientras que estuviste aquí enfermo, se cometió el crimen precisamente en este barrio, a 2 pasos de aquí. Mira, casi se me había olvidado. Tú no estabas entonces en casa. Fue el día que te citaron en la comisaría. Allí oíste hablar del crimen y hasta sufriste un vaído. Fue poco antes de caer tú en cama. Me han contado lo de tu desmayo. Yo no contesté nada y me volví de cara a la pared. No podía sufrir su mirada y no me atrevía ni a respirar. Bueno, sigue contando, dijo Bacadín. Pues nada, que Berchholz, ese buen chico, ha podido facilitar todos los datos que se le han pedido, lo mismo que Kopilin. Tú mismo se lo oíste decir así a Porfiri Filipich. De sus declaraciones se desprende que no pueden ser ellos los autores, pues de otro modo no hubieran ellos mismos llamado la atención al portero, al cual le comunicaron al instante que la puerta estaba cerrada por dentro con cerrojo, cuando al volver ellos se la encontraron ya de par en par abierta. Este es aquel enigma insoluble que a todos los desorienta. Sí, ya lo sé, dijo Bacadín. Berchholz le compraba a la vieja los objetos vencidos. Sí, es un caballero algo turbio. Sin embargo, no puede ser él el asesino. ¿Qué otras pistas tiene el juez? Ninguna. Es un ambicioso rematado y nada más. Eso lo dices tú por la discusión que tuviste con Porfirí en casa de la señorita Purashchim. Cierto que es bastante ambiciosillo, pero en el fondo es un buen juez de instrucción. En estos tiempos de reforma necesitamos practicones sagaces. ¿Y qué más hay?, interrumpióle Bacadín, algo impaciente. Pues que los dos sospechosos han sabido justificarse bien, tanto el estudiante como Berchholz.
Docenas de testigos los vieron a los dos durante la media hora crítica. Casi para cada minuto cuentan con un testigo, lo sé de buena tinta. Además que los porteros vieron llegar primero a Bert Scholz y luego al estudiante. Bert Scholz llevaba la intención de comprar algunas prendas y no se entretuvo más de 3 minutos con la vieja. En tan breve espacio de tiempo no hubiera podido consumar el crimen, aunque los dos cadáveres estaban todavía calientes a la llegada del portero. De esto se infiere que el asesino debía de encontrarse todavía en el escenario del crimen cuando Bert Scholz y Copeland fueron a llamar a la puerta de la vieja. Lo hubieran podido coger con las manos en la masa en aquel instante, cazarle como un ratoncillo si Bert Scholz, al poco rato de esperar, no hubiese bajado también detrás del estudiante a buscar al portero. El asesino tuvo tiempo en ese intervalo para descorrer el cerrojo y escurrirse. Conozco de sobra todas esas presunciones, opinó Baccavín burlón. Suponen que el criminal se escapó del cuarto de la vieja y fue a esconderse en otro piso desalquilado próximo, y allí se estuvo al acecho. Estoy muy bien impuesto de esa tesis. Pues no hay duda alguna, exclamó Razumijin acalorándose. Solo falta explicar cómo nadie llegó a ver al asesino. Sumamente ingenioso, murmuró Baccavín. Me gustaría más una hipótesis menos complicada. Eres un tío antipático, murmuró Razumijin iracundo. Serías el mejor hombre del mundo si no fuera tan odioso. Por el solo hecho de vivir en la misma casa que Porfirí y no poderle aguantar, sabe Dios por qué. Eres capaz de negar lo que se toca con las manos. A mi juicio, Porfirí está en lo cierto en este asunto. Realmente, repuso Baccavín flemático, no logra poner en claro si mataron a Lisa al mismo tiempo que a la vieja, o primero a la una y luego a la otra. Claro que primero a la una y luego a la otra, exclamó Razumijin, excitado. Ahí está la clave de todo. En este detalle se basan todas las demás conjeturas. En ese caso no tuvieron más remedio que matar a la vieja con la puerta abierta, ya que Lisa entró luego por esa misma puerta. ¿Y cómo habría el asesino de haberse expuesto a esa sorpresa? En el hecho de estar la puerta abierta se funda todo lo demás. Por eso resulta esa hipótesis, para mi gusto, demasiado ingeniosa. Nada de eso. Lo que pasa es que tú la tienes tomada con Porfirí, y todo porque los dos le hacéis el amor a la misma hembra. Baccavín se puso colorado. No digas disparates, refunfuñó y esforzóse por permanecer tranquilo. ¿Disparates? Todo está diciendo que no se trata de ningún desatino ni de una simple teoría, como tú dices. Todas las circunstancias referidas lo confirman, sea quien fuere el asesino. Lo único cierto es que se trata de un individuo inexperto, pues el juez de instrucción cree que se trata de un criminal empedernido. Eso fue lo primero que pensó, pero luego ha cambiado de parecer. El asesino es, sin duda alguna, un individuo carente de toda práctica y que es la primera vez que comete un crimen. Ni siquiera tuvo la serenidad suficiente para no dejarse la puerta abierta. Aquí reside todo el enigma. Consumado el crimen, ni siquiera se tomó el tiempo para enterarse de la cuantía de su botín, de donde mismo había valores del Estado al 5%, importando 1.500 rublos. Solo acertó a llevarse objetos de poco y hasta de ningún valor. Habría tenido tiempo de sobra para registrarlo todo despacio, sino que se puso, por lo visto, nervioso y aturullado, y no pudo pararse a pensar. Lo que más le desconcertó fue la llegada de Lisa, que estaba de vuelta en casa 12 minutos antes de descubrirse el crimen, de lo que se deduce que el doble asesinato debió de consumarse en el espacio de 5 minutos. El asesino seguramente se abalanzó sobre Lisa al entrar ésta, la mató y luego cerró la puerta. En aquel momento llegaron Bert Scholz y Copeland y llamaron. Pero pasemos ahora a la fase más importante de todo el caso. Anteayer por la mañana le llevaron a la policía un par de pendientes. Aquel pintor decorador que trabajaba en el piso desalquilado se los había empeñado la noche del crimen al tabernero Morterín. Las alhajas estaban envueltas en un trozo de papel, y precisamente de ese papel que empleaba la usurera para anotar en él el nombre de sus clientes. El pintorcillo ha confesado haberle empeñado, en efecto, los pendientes al tabernero, y pretende habérselos encontrado en el cuarto vacío. ¿Lo ha confesado así? Bueno, entonces,
Nada de entonces. Para ustedes todo está arreglado con un entonces de esos, mientras que nosotros nos esforzamos por sacar al hombre del cepo por estar convencidos de su inocencia. Dice la verdad pura. Rasumijin recalcó cada sílaba de su siguiente afirmación. El pintorcillo se encontró, en efecto, los pendientes en el cuarto desalquilado, detrás de la puerta, en el instante en que el portero, seguido de Verscholz y el estudiante, entraba en el cuarto de la vieja y descubría los dos cadáveres. ¿Cómo lo demuestra? Pero si lo han visto, te digo. 3 testigos se tropezaron con él en la escalera. Verscholz y el estudiante declararon desde un principio que habían visto al pintor bajar corriendo la escalera, cuando todavía la puerta de la vieja estaba cerrada con cerrojo. ¿Cómo es posible que estuviese al mismo tiempo en la escalera y detrás de la puerta cerrada? Se ha comprobado asimismo que el pintor había salido corriendo del cuarto desalquilado para unirse a sus compañeros de trabajo. En el camino se tropezó con el portero, con Verscholz y con el estudiante, llegando incluso a lastimarse. Hay, pues, pleno fundamento para suponer que el verdadero criminal había salido entre tanto y que, al sentir que venían el portero y los otros, retrocedió a meterse en el cuarto desalquilado de donde los 2 obreros habían salido ya en preciso momento. Allí aguardó él hasta que quedó de nuevo despejado el campo y entonces se dio la fuga, dejándose perdidos en el cuarto desalquilado los pendientes. El pintor volvió luego, encontróse el envoltorio, se lo guardó sin figurarse nada malo, cerró el piso y se encaminó a la taberna para empeñar allí los pendientes por 2 rublos. Al enterarse después el tabernero del crimen, decidió presentarse con las alhajas a la policía. Ese es el verdadero proceso de lo sucedido. Algo de eso era nuevo para mí, murmuró Bacavin y se levantó. Es este un caso algo enrevesado. Por lo demás, me veo obligado a decir, Rasumijin, que eres una verdadera cotilla. Di lo que quieras, desde ahora te concedo que en el calor de la discusión habré podido soltar un par de observaciones poco corteses. Bueno, que el diablo te lleve, contestó Bacavin con benévolo enojo, encogiéndose de hombros, y se fue. «¿No se habrá enfadado de veras?», exclamó Rasumijin. «Mira, Vasia, habla mal del juez de instrucción porque ambos están enamoriscados de una tal señorita Porashin y ambos tratan recíprocamente de soplarse la dama. Pero es, a pesar de todo, un buen chico. Vasia, temo haberte aburrido con nuestra discusión, pero si estás dormido». Yo me volví de cara a la pared. «Es verdaderamente ridículo», añadió Rasumijin, «el tomarme yo tantos calores por cosas ajenas. Bacavin tuvo razón al ponerme de cotilla. Voy a ver si hago por enmendarme. Nastasia, ten presente lo que te he dicho. No dejes al enfermo mucho rato solo, ni de noche. Adiós, Vasia. Hice las compras, te devolví el dinero sobrante, de modo que todo está arreglado. Anda, Nastasia, vámonos, que tengo que decirte una cosa». Cerróse la puerta tras Rasumijin y Nastasia. Yo me dejé caer sobre la almohada y hundí la cara entre las manos. Qué majaderos, qué chismosos. ¿Por qué le contaría a Samiotov lo de mi desmayo? Ese polizonte, desde el primer instante, según se ve, estableció una relación entre ambas cosas. Ese pillo me va a perder, y ese idiota de Rasumijin hace papeles de espía sin sospecharlo. ¿Qué hacer? ¿Qué empezar ahora? ¿Huir a América? ¿Qué espíritu de cuartel? De modo que ahora en adelante no va a tener nunca fin este martirio. Mañana me voy de aquí. Oh, y cómo los odio a todos. De buena gana los estrangulaba a todos, uno detrás del otro, sobre todo a Samiotov. Maldita enfermedad. La idea de una inmediata fuga, primero a Finlandia y de allí a América, me persiguió hasta en el sueño. A todo esto fue mejorando paulatinamente mi estado corporal. Los 3 días siguientes me sentí físicamente mejor, mientras sufría unas torturas morales propias del infierno y sospechaba de todo el mundo. Sin embargo, me hice el enfermo y me di traza de engañarlos a todos. No sé qué instinto animal me impulsaría para despistar a la jauría que me acosaba. Solo pensaba en mi situación. Estaba seguro de que no podía haber prueba alguna en contra mía y que apenas sí podían sospechar seriamente de mí. Pero el diálogo entre Rasumijin y Bacavin me había llenado de rabia interior. Cosa rara, no obstante toda mi angustia y mis torturas espirituales, ni por un momento pensaba en mi crimen, hasta tal punto prevalecían la cólera y el instinto de conservación sobre todos los demás sentimientos. En resumen, me di traza de engañarlos a todos. Fingí durante esos 3 días la mayor debilidad física, haciendo como si no pudiera mover un miembro ni articular una palabra.
Cuando iba a verme, Razumijin le ponía tan mala cara que habría estado en todo su derecho abandonándome a mi suerte. También él parecía ofendido en secreto, pero no lo dejaba traslucir y atribuía evidentemente de mi modo antipático de conducirme con él a mi enfermedad, lo que me daba más rabia todavía. Probablemente se había jurado ponerme de nuevo en pie y me cuidaba sobre toda ponderación, en tanto yo me esforzaba por hacerlo reventar en un arrebato de ira. El tercer día por la noche me hice el dormido, no bien me hubo dejado el condenado de Bacabim. Razumijin le dio a Anastasia sus habituales órdenes, lamentó luego que no podía yo asistir a su cumpleaños, que era el otro día, y se fue. No bien había cerrado tras de sí la puerta cuando me levanté. Me vestí y me lancé a la calle en busca de otro cuarto. Esperaba tener bastante dinero para la mudanza. Contaba también con que de allí a poco me mandaría mi madre alguna pequeña cantidad. Oh, qué alegría imaginarse la cara que pondrían todos ellos cuando se enterasen de que el enfermo, que el día antes no podía mover un miembro, se había largado y se mantenía oculto para todos ellos. No podía decir por qué me había imaginado que me los quitaría de encima con solo mudarme de casa, cuando ellos harían todo lo posible por dar conmigo, confirmándose más en sus sospechas. Pero cuando reflexiono ahora todavía en todo lo ocurrido, llego a la convicción de que yo había perdido durante esos 3 días, y sobre todo el último, mi equilibrio mental. Me escurrí hacia abajo despacio y eché a andar en dirección al puente Voznesensky. Yo quería alquilar un cuarto en algún sitio de por allí, a espaldas del Fontanka. Serían cerca de las 8, en la esquina de la Sadovaya y el Voznesensky. Me encontré delante de una fonda. Sabedor de que en el restaurante de aquella fonda facilitaban periódicos, entré allí con intención de buscar entre las noticias del día la descripción del asesinato de la vieja usurera. Estando todavía en mi cuarto, había sentido ya vivas ansias de hojear periódicos, pero no me había atrevido por desconfianza a rogarle a Razumijin que me los proporcionase. Apenas había penetrado en el restaurante y pedido un vaso de té, así como también las noticias peterburguesas, cuando en el cuarto contiguo pude ver a Samiotov, sentado a una mesita en unión de un individuo muy gordo y delante de una botella de champaña. Por lo visto era el gordo el que pagaba. Era también digno de notarse que Samiotov, según yo había podido observar muy bien, me había visto entrar, solo que se hacía el distraído. Decidí, pues, no volver a irme enseguida. Encendí un cigarrillo y me puse de espaldas a Samiotov, pero juntito a la puerta, de modo que no tuviese más remedio que verme al salir. Hará como que no me conoce, pensé. El periódico traía efectivamente un artículo sobre el crimen, pero era ya el segundo. Pedí el número anterior, que debía de contener el principio de la información. Lo buscaron y me trajeron la deseada hoja. No me preocupaba lo más mínimo el que Samiotov pudiera observar la clase de noticia que me interesaba. Por el contrario, tenía empeño en que pudiese notarlo. Precisamente con esa intención había pedido yo el número atrasado. No podría decir qué fue lo que me impulsó a pedirlo, pero me sentía irresistiblemente impelido a hacerlo. Quizá fuese la rabia, una rabia animal, más allá de toda reflexión. Fin de El diario de Raskolnikov.